Suscríbete a la Panterita. Sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola Paraguay, un mundo sin residuos es posible. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Puchupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Fortaleza, una inversión segura hacia el futuro. Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Costanera Sur, construye TIC SA. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Respira bien con Respidem. Tokio, salvate del calor infernal. Meyer Lab, el mejor resultado es que nos elijas. Múnich Ultra, fluye con todo. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. CBD Forte, Lasca, un rápido alivio. Isuzu es invencible por naturaleza. Natura, el sabor de lo mejor. Somos ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, el saludo a todos. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico está de vacaciones. Bombazo, Regis Márquez podría asumir la dirección técnica de Tacuary. ¿Qué pasa? Regis Márquez. Él es técnico recibido. Bobadilla fue destituido. Bueno, le aceptaron su renuncia, ¿verdad? Sí. Le dijeron andate ¿Cómo y... estás hablando en serio, Bruno? ¿Sí, Sí, verdad? yo acabo de hablar con Regis y él me dijo, yo asumo, me dijo. O sea que él es técnico recibido, entonces... No, no sé si... Pero se va, vos sabés cómo es el tema. No, se pero sienta no sé. un técnico que tiene planilla... Pero él va a ser el técnico. Llamarle a Regis Márquez técnico de Tacuary, imagínense. ¿Quién? El Agrano Ocampo. Mira Claro, que Tacuary ese hizo club, eso. ese club tiene justamente antecedentes de ese tipo. ¿Verdad? Francisco, su hijo, Gonzalo... Epifanio Rojas también se sentaba al lado del Moncho Rodríguez cuando dirigía a Tembetarí, ¿verdad? O al técnico... Pero Epifanio indicado en ese- sí era al lado. todo terreno, porque él los lunes, martes regaba el campo de juego. En esa época no sabemos esa si época era ya más se limitada, exigía el ¿verdad? certificado de entrenador, ¿verdad? Para estar formalmente en la banca. No, pues, Epifanio ya hacía de todo. Y Ocampo sí ya tenía un montón de títulos. Ocampo ¿verdad? tenía los técnicos ahí y jueves la Ocampo práctica... tenía título hasta de bombero. Jueves la práctica más importante. Si empezaba a las 6 y no llegaba, no empezaba la práctica sino campo. En el BTA. Empezaba, si llegaba a las 7, empezaba a las 7. El trabajo táctico lo manejaba él. Y... Pero va a ser una cosa, una extrañeza, ¿verdad? Pues más en estos tiempos, ¿verdad? Porque, ahora pues son otros tiempos los que vivimos. Que Pero el Regis gerenciador... pero Regis se luego es siente- un personaje mediático y Él ¿verdad? le Pero- gusta. pero va a ser algo, un show va a ser que él dirija. Y Claro, no, pero... ¿Y qué pasa si le llega a salvar a... Si le salva Y a Tacuary? cambiará de profesión. Y si nos salva, Cambiará de profesión. si nos salva a los enemigos que tiene, ¿cómo se van a burlar de él? esa parte, La foto ahí, Tacuary descendió, Regis Márquez en primera plana. Pero ahí. Regis va a saber. Bueno, fue jugador de fútbol, ¿verdad? Fue jugador. Tajó, alguna idea va a tener para armar un entrenamiento, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y por qué no? Puede contratar, por eso te digo, un técnico, pero él es el que dirige. No, porque el técnico va a aceptar eso. No hay un técnico de esos que tienen tipo título, ¿no? Y por eso. No creo que alguien que tenga una carrera entonces diga, bueno, yo voy a poner ahí de la Y no cara puede ser una dupla, por ejemplo, Iván Almeida, Regis Márquez. Pero Iván, creo que No, no se Iván fue tan solo bien. hizo bien. No se fue tan bien. No hubo, terminaron en algunos cuestionamientos Lo que hubo puede ahí, hacer es ¿verdad? nominarle a un técnico de la casa, qué sé yo, la inferior, que tiene el título, Claro. y dirige ¿Cuándo, Regis. cuándo Rubio Exacto. Ñu? Entonces, el señor, el de las inferiores, el técnico y el que dirige Claro. Regis. Cuando Así O sea, Rubio en los Ñu, papeles va a estar es sencillo. Sí, así el... mismo. Es lo que yo creo. cuando Rubio Ñu le eliminó a Cerro de la Copa Paraguay, él gerenciaba cuando eso Rubio Ñu y el técnico era un brasileño. Sí. No sé, capaz de por ahí él encuentra un relacionamiento más cercano con uno de ahí, ¿verdad? De un compatriota suyo, ¿verdad? Pero con título tiene que ser. Claro, sí. Porque acá me parece que últimamente la asociación de técnicos se puso más fuerte con respecto a eso de... Ahora, sin título, ¿se puede sentar Regis en la banca? Es la pregunta. No, sin título no se puede. No se puede. No. No, entonces lo que él va a hacer es con un auricular y... No, él va a tener seguramente un técnico que va... un técnico asistente, ¿verdad? Parece que Ariel está recibiendo una llamada. Él está preocupado por ese tema. No me me digas parece. que ya le está llamando para ya dirigir y se va a desmayar si juega contra Cerro. Voy a pedir la camiseta a los jugadores de Cerro, que Ariel. sí, no. Tipo ese que entró sí. con Messi, como a Gallese que se enojó Gallese tanto, que tiró el celular. Yo le felicité a Gallese hoy.
¿Por qué? Una falta de respeto es que llegaba la comitiva argentina llena al aeropuerto, una bienvenida, pero eufórica a los peruanos. Se fueron al hotel con la remera de la selección argentina. Sí, Cantaron la verdad que Messi, una vergüenza. cantaron Argentina. Y después termina el partido y van a sacarse selfies. ¿Vos crees que si, por ejemplo, el combo de noviembre era Argentina acá en Asunción, no sé si hasta ese punto acá va a haber un contingente pero grande? Una cosa es Nosotros admirar, jugamos a una cosa es muerte. encontrar, no sé, a Messi en el hotel, Mira que sale Perú, y saca la selfie. Perú Pero- estaba como Paraguay, ¿eh? Pero una Claro. cosa que vos quieras que gane ya Messi, la Argentina, y... No, eso no y te está va- bien. no, Pero no, falta de no, respeto no, a tu no, selección. no. Pero en la ¿Qué última ni li- camiseta tenés que pedirle? No. ¿Pero qué? Por Si, favor. si en las últimas eliminatorias creo que ¿cuántas invasiones hubo? 3 por allí, ¿verdad? Sí, sí. Mira No, que era... pero No, eso no. de estar... Y bueno, esos son los nuevos tiempos. Y así es. No, Hay pero hinchas está de Messi. mal, está mal, porque No, tu claro, selección pero- es tu selección. Y vos no podés estar... No sé, a mí Mira no que me- aquel 0-0 en el que- Defensores de la pandemia, donde se dijo 60% creo que estaba lleno el estadio. No, ya sabemos que hay Pero- casos. Lo que estamos No, acá no, no, analizando es si está bien o está mal. Yo estoy con Ariel. No podés vos jugar contra la selección argentina y vos te vas y le aplaudís, vos le recibís como si fuera que ellos son locales. Después te querés sacar una selfie y tu selección está, dejate de joder. Eso es una traición a la patria, hermano. Fusilamiento directo. ¿Cómo, Yo veo? tuve- yo Vamos a siempre alentarle a salía- una selección que te está... Vos te Con estás jugando el aquel señor mundial. que está en la FM, de deporte importante, todo en una discusión. Marini. fuerte. Marini pues dice que la patria no es la selección, que la selección paraguaya, No. que la gente puede ser hincha, no hay problema de otra selección, dice. No, Pero también yo- una falta de que está respeto muy a los equivocado, jugadores de la señor, le selección, dije. ¿verdad? De Perú. Pero ¿cómo piensa Pues, que no te va a ir a- acá si hacen eso, a mí no me gustaría que le hagan esto a la selección paraguaya. En pleno 2 Pero a ya 0. le hicieron, ¿eh? Claro, le ya hicieron. con el partido prácticamente con la derrota consumada, los hinchas de Perú en todo el estadio coreano el nombre de Messi. ¿Y cómo Eso, vio ahí eso? sí yo sentí vergüenza, realmente. Eso fue, eso Y me, bueno, me- eso me- el- me chocó mucho. La Eso eliminatoria pasada fue una vergüenza, dice Johnny. Muchos decían Eso- que iban al partido por Messi, ¿cierto? Cierto, sí, cierto, por eso. cierto. Y bueno, y es la era del TikTok, es la era de la influencia y así. Por eso se tiene... Mira que en la Argentina misma también se debatió esto. Que se medio... Se desequilibró con el tema del título en Qatar. Pero es un fenómeno. Es un fenómeno y quizás uno te iba a decir, pero capaz porque el partido ya estaba liquidado. Pero es algo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿eh? El famoso cuando se habla de trasciende. Y se nota que realmente trasciende el jugador argentino. O sea, acá hay que separar las cosas. Una cosa es la Está mal. admiración, Sí. otra cosa viene Messi, te va al hotel porque Está es el mejor jugador del espectacular. mundo. Si por ahí sale, es amable, te saca la selfie si tenés suerte. Todo muy lindo, listo. Glamour porque está Messi y la selección campeona del mundo. Otra cosa, cuando tú te vas ya con la selección, el remera de la selección argentina, le alentar a la Argentina Claro. a Messi y Ya, querés no. que gane Argentina. No, ahí jodas. ya me parece ya. No, y corear durante el partido No, el, no, no, el no, apellido no. de Messi. La pucha. ¿Tu rival, Ningo? ¿Qué piosa? ¿Qué payasada es esa? Y los nuevos tiempos. Por eso yo siempre sé, eso cuando se dice, no, pero la nueva, no, ojo, hay cosas que... Pero es así. Vos sabés que estoy consultando el tema de Tacuero con una fuente importante y él me dice que, esta persona me dice que no, está difícil. Está Que lo de difícil. Regi, no, yo creo que no. Y llamémosle a la gente de Tacuariza, amigo. Digamos, seguro están No llegaría, no. reunidos por el tema de, Yo de sé que ver quién está va a ser mal, el pero técnico. no se debería llegar hasta ese punto. ¿En qué? ¿Por qué? Si... No, pero ustedes mismos decían que eso es más para el show. Porque quieras o no... A lo mejor puede ser uno de los colaboradores. Por ejemplo, yo te doy el ejemplo de Luis Vidal en Recoleta, si bien no es primera división, pero él está en el campo, pero él es el presidente y respeta después el trabajo del técnico, Que es Quique Landaya. que es Quique Landaya. Él está en campo porque él es técnico recibido, tiene los certificados UEFA y como ya. Pues yo una vez le cuestioné eso y me dijo, me mostró todo, me Sí. sacó todas las credenciales que tiene. Pero es, no. Robert Pereira, candidato, el otro es Daniel Farrar, me dicen. Sí, por ahí sí. viene. Pero no puede dirigir con ellos. Yo creo que ya, o sea... Sí, en por el eso te digo, caso de puede Robert- hacer el trabajo de campo, pero sentarse ahí va a ser difícil si no tiene él el título. No, más con el antecedente de Robert. Robert justamente en Por- Tacuaré por- tuvo pero el episodio con el famoso gerente de Costa Rica. ¿Se acuerdan? Sí. Que quiso entrar y le decirle algo y le dijo, no. Y creo que después se fue mal. ¿Quién está?
no. Esta frase me tiró la persona con la que hablé. Me dice, Tacuary no es así, me dice. Gerardo González, gusto, profe, de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo estás, caballero? Bien, bien, bien. Profe, diste a conocer la lista de jugadores de la selección sub-15. Y bueno, llamábamos un poco para preguntarte puntualmente porque se hizo muy viral el tema de este chico Robert Jr., de J. Augusto Saldívar. Silguero. Robert Silguero, del Palmeiras. Ya le llaman el Messi paraguayo. Eso no es cargar con demasiada mochila ya de entrada, profe. Qué linda pregunta. Y es de su profesión. Atento. Sí, realmente algunas veces nos apresuramos en darle una chapa muy fuerte, y algunas veces arranca con eso y es bueno. Ahí algunas veces se queda el coche y no puede después arrancar más. De todas formas, él viene de un club muy importante. Yo creo que en esa parte le estará dando sus primeros pasos en cuanto a su formación, y vamos a ver. Ahora llegó, él todavía no ha hecho un poquito así de recreación, de fútbol así pequeño, pero para verlo nosotros creamos esta cuadrangular que es el profesor Elvio Paulo Rosso el que organizó todo esto. Un partido contra Chile, un partido contra Colombia y otro partido contra Brasil. O sea, jugamos viernes, mañana, jugamos el domingo y el día martes. Primero con Chile, segundo con Colombia y tercero con Brasil. Entonces, para esos partidos es bueno verlos a estos muchachos que vienen de afuera. Son paraguayos, uno que está en Brasil, que es junior, otro que están en la Argentina, jugando en los equipos argentinos, son paraguayos, pero se destacan allá, y entonces queríamos observarlo. Profe, pero no es normal, perdón que te interrumpa, sí. No es normal que te digan el Messi paraguayo. Es por algo, ¿verdad? Sí. ¿Vos qué sabés de él? ¿Que llegaste a ver su vídeo, lo viste vivo, cómo es? Sí, el vídeo sí, justamente vimos, por eso le convocamos. Por eso le decimos que venga, y vamos a ver aquí en tierra firme y segura, verlo, observarlo, valorarlo, respetarlo y a ver qué nos puede ofrecer, qué nos puede dar. ¿Y qué característica, profe? Bueno, Messi decir es grandilocuente. ¿Viste en esos videos? Sí. Ya, sí, en los videos sí, su zurda, del sector contrario, piernas cambiadas, en fin, todo del sector. Él es zurdo, pero yo lo hago jugar a la derecha. En este momento, desde anteayer, está con nosotros y lo estamos observando y valorando de a poco a ver qué nos puede dar para eso de estos partidos, en lo cual uno ve algunas cosas que nos pueda mostrar este muchacho, no solamente él, sino están los demás muchachos que vienen también de la Argentina, que juegan en Ferrocarril, en Gimnasia, en Vélez Sarsfield, en fin. Hay 7 muchachos creo que son, y más que viene del Palmeiras del Brasil con 14 años. Profe, y ahora que lo tenés ahí, vos decís que lo hacés jugar por la zona izquierda, derecha. Él es zurdo, sí. Por la zona derecha. Zurdo, sí. Ahora que es lo correcto. tenés vos ahí, realmente es como para decir que algún parecido tiene con Messi, como se veía en el video. Y es zurdo, es hábil, y eso tiene Messi. Es hábil, es zurdo, tiene muy buena gambeta, no es tan, es una estatura normal, no es tan grande, él no es tan grande, ¿verdad? Y es flaquito, hábil, rápido. Ya lo van a observar, ya lo van a valorar también ustedes. Para eso justamente se hace este cuadrangular internacional, para valorarlo a todos ellos y sacar nuestras conclusiones cada uno de nosotros. Profe, pero te escucho muy cauto, profe. Vamos un poco a romper el hielo. Te escucho, no, es muy convencido lo que vos estás diciendo, profe. No, es Messi, no es... lo que pasa es que tiene 14 años. De Brasil. Lo que pasa es que el profe tiene muchísima experiencia en este tipo de casos donde aparecen así 14 años y hay que llevarlo despacio. Yo lo entiendo perfectamente, ¿verdad? porque me acuerdo, me incluyo, aparecía ahí el Messi guaraní, el nuevo Messi.
¿Y después qué pasó? Entonces, prudencia, a ver qué onda y a ver si tiene la chapa de a poco para que vaya creciendo, profe, ¿no? Eso, correcto, eso que dijo, prudencia nomás. Y apoyarlo un poco a él, no cargarle tanto. Él tiene 14 años, no le podemos dar una responsabilidad tal, sino que nos muestre él lo que tiene, todo lo mejor que tiene, y si es más de lo que tenemos aquí en casa, pues bienvenido sea, porque no nos tenemos que olvidar también nuestros chicos de la casa, que también son interesantes, pero si aquel viene y es más que aquel, correcto, sigue el que tiene más, porque esa representación va a tener un potencial más. Entonces tenemos que ir realmente pisando tranquilo, firme y seguro para llegar a esa competencia que por ahora se ha suspendido. La Conmebol ha suspendido el campeonato sudamericano de sub-15, sí, que se iba a jugar en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y vamos a ver en qué fecha lo puede organizar. Este grupo de jugadores va a seguir trabajando, porque si es la 16, es este mismo grupo que quizás si toca marzo o abril, ya tenemos que estar nosotros listos y prestos. No, eso la Conmebol va a providenciar y va a poner otro escenario, ¿verdad? Va a poner otro país. En eso yo no le veo. Creo que hay que prepararse, igual hay que prepararse, profe. Es correcto, sí señor, así mismo. De los jugadores de seguir, sí. Profe, de los jugadores que están acá, vi por ejemplo en la nómina de delanteros, vi 2 muchachos de Libertad. Está Ever López y Burim. Su apellido Burim, sí, Burim, José Burim. Sí. ¿Y cuántos delanteros hay ahí convocados? Son 4 delanteros, profe. Está Ever López, Libertad, sí, José Burim, Mauricio de Carvalho de Cerro Porteño y creo que se llama Demian, no Damián, ¿verdad, profe? Demian Miño de Argentinos Juniors. Eso, Demian es el otro delantero que viene de la Argentina, paraguayo, que está jugando en Argentinos Juniors. ¿Y cómo, por ejemplo, ustedes le encontraron a estos jugadores del extranjero? ¿Tienen el servicio tecnológico? ¿Tienen scouting? ¿Se les va avisando? ¿Se les llama? ¿Viajan ustedes? ¿Cómo hacen, profe? Los clubes por video y nos envían. Si realmente nos convence, le invitamos como estamos haciendo ahora y le armamos un cuadrangular internacional que a través del profe Elvio Paolo Rosso ha sido muy inteligente al respecto de valorarlo, observarlo en este campeonato, a ver si realmente tienen con qué para ayudarnos para el campeonato sudamericano siguiente. O sea, profe, entonces están a prueba de estos muchachos ahora mismo, en observación sería, ¿verdad? Correcto, observación. Una observación que le tenemos que tener nosotros. Por más que le digan Messi paraguayo. ¿Cómo? Por más que le digan el Messi paraguayo, digo. Y sí, siempre pues es mejor observarlo, valorarlo. Alguna vez se viene por su, el que lo maneja, ¿verdad? El representante. Es el mejor. ¿Cómo? ¿Vos decís por el representante o por los padres? Sí, puede ser por el representante o en fin, pero hay que escucharlo a todo. Yo escucho siempre a todos. Pero está claro una cosa, profe, esto no es de la prensa paraguaya, esto es de la Red Globo. La Red Globo es el que le hizo el artículo especial. Sí, pero tenemos que observarlo y valorarlo. No por eso nosotros tenemos que desplazarlo a lo nuestro. Totalmente. Que a lo mejor... aparte el periodista deportivo es muy mentiroso, profesor. No es que cree todo lo que dicen. Sí, exacto. No hay que creer todo, sino que es mejor observarlo, valorarlo. Y si tiene su espacio, bienvenido sea. Él se ganó su espacio porque tiene con qué, ¿verdad? Aquí no hay pariente, no hay que hay algunos empresarios, no. Conmigo al menos, pues desafortunadamente van a llamar al santo botón, porque justamente ya por eso muchos años no he trabajado en estas situaciones, ¿verdad? Porque se escuchan muchas cosas y yo no entro en ese juego. En ese juego no me inviten porque no voy a entrar. Entonces, también esa parte hay que ser muy claro y bueno, y por eso he dejado de unos años de no dirigir también. Claro, eso no, porque sea la mitad nomás lo que dicen de mí, porque vos sabés que mirando en serio el vídeo, es un chico con condiciones, pero esto pues él es un niño, hay que llevarlo a poco, ojalá que su propia familia le ayude,
Porque acá y acá te separo, si querés opinar, profe, pero te voy a decir algo que alguna vez dije ya y vale la pena repetirlo ahora. Y esto es a título totalmente personal. Hay padres que ellos mismos le funden a su hijo, porque su papá ya le ve como la transferencia, que ya va a ser rico, ya está pensando en su camioneta 4x4, dónde se va a mudar, cuánto dinero va a ganar. No, entonces le funde a su propio hijo. Lastimosamente hay papás que no hay que luego dejarle entrar a la práctica. Yo los clubes serios que conozco no le dejan luego entrar a los papás. Y acá lastimosamente todavía es muy permeable esa situación. Inclusive hay papás que son los famosos que lleva la conservadora, que él paga esto, que aquello. No, acá papá nadie, a patada hay que echarle del club y el hijo se queda. Después cuando salga del club que le vea otra vez a su hijo. Disculpame que sea así muy encendido mi discurso, pero hay papás que le funden a su hijo. Y si son lastimosamente de raíz humilde, peor todavía. Porque ahí están, le exigen, le sobreexigen, están encima que tienen que jugar, que esto, que le ponen el Romario, que le dicen Messi, ¿no? El papá sabe todo de Mbappé, Mbappé mezclado con Haaland. Así te presentan, profe, lastimosamente. Sí. Lastimosamente, como tú dices, es así, es correctísimo tu apreciación. Ha ocurrido en muchas oportunidades este concepto que acabas de decir otra vez, que los padres son fanáticos de sus hijos y lógicamente algunas veces no paran de vociferar lo que ellos piensan por su hijo. De todas formas, nosotros somos muy fríos en ese sentido y tenemos que ver otras cosas, porque para mí el plantel, todos son mis hijos, lo del plantel, todos son mis hijos, y tengo que educarlo de la mejor manera posible, enriquecerlo como persona, enriquecerlo como su futuro profesional, en fin, en lo que le gusta, en su objetivo, que es ser jugador de fútbol profesional, y darle todos los detalles, el camino, para lograr llegar a su objetivo, que es ser jugador profesional. Así es que esos pasos, yo no los digo nunca también, tenemos que seguir esos pasos, y los padres van a ser siempre fanáticos, así es que tenemos que saberlo llevar nada más, saberlo ubicar donde corresponde, y ellos lógicamente que se ubiquen también ante estos trabajos nuestros, que somos nosotros los que decidimos. Algunas veces acertamos, algunas veces nos equivocamos también, sí señor, no somos el tan perfecto como Dios, sino tenemos también nuestros pecados algunas veces. Profe, con respecto a los arqueros, veo que están convocados, por ejemplo, mirando un poco el futuro también, es cierto, hay un largo camino para ellos, pero hay un problema de arqueros aquí en Paraguay. Carlos Domínguez de Lanús, el convocado, José Medina de Gimnasia y Esgrima de La Plata, y hay un convocado de España, Aarón Soto del Atlético Madrid. Todos a prueba entonces para observarlos, así como los otros jugadores que vienen desde la Argentina, profe. Sí, correctísimo. Estos muchachos fueron vistos por videos, ¿verdad? Entonces, y son muchachos interesantes, y uno viene de España, de Madrid, pero paraguayo, el otro de por aquí, del Brasil, y en fin, el otro arquero es de la Argentina, ¿verdad? Los dos, José Medina es de la Argentina, paraguayo que vive en Argentina, y el otro arquero, son tres que en este momento van a estar con nosotros para este cuadrangular, observarlo, valorarlo y ahí acoplarlo con lo que tenemos de aquí de Paraguay, de nuestro torneo de formativa. Así es que es una buena lucha, una buena pelea deportiva para ellos, en lo cual puedan ganarse su posición para esa categoría en los próximos compromisos de la selección nacional. Profe, mi respeto, al abrazo desde el aire, muchísimas gracias, muy gentil. A usted, muy gentil, y hasta siempre, cuando guste. Gracias, muy amable. Gerardo González, técnico de la selección sub-15. Prudente, está bien. Tiene que ser prudente. Pues yo he visto el video, impresionante este muchacho, este niño. ¿Usted vio en el video? Sí, no, de hecho, acá para la... Y si Palmeiras lo tiene bichado, no creo yo que sea porque es de gusto Saldívar. No, de hecho la historia de vida hay una causa, ¿verdad? Una situación que se vivió familiar, ¿verdad? Los padres... Es que el 99% de esta edad es por migración
Los O sea, padres fueron a Brasil por una cuestión de trabajo, el papá Claro. principalmente, y a partir de ahí él le metió en una academia de fútbol en Brasil y donde fue observado por el Y Palmeiras. por eso te digo, pues, Sí. no creo que le No, haya claro. fichado porque dije, mira, este vino de Justo Augusto Saldívar. Ahora Vamos que- un poco a hacer una sección porque es de... ¿Qué muñeca de docencia tendrá que aplicar Gerardo? Que de hecho se destaca por eso. Porque imagínense lo que ha de ser estos días. Porque, sí, estos chicos todos son paraguayos o hijos de paraguayos. En todas las redes está, vos ya viste, Dani. Y no, por eso te digo, para En la, todas las redes, para la vos, audiencia donde- de Cardinal, mientras hablábamos con Gerardo, se pasaba de forma continuada en ABC TV el video, pero yo me iba más allá. Fabio le daba la lista. Viene un chico de España, vienen chicos de la Argentina, viene este chico de Brasil. Tienen 14. Ahí tenés la lista justamente Claro, en imágenes, claro. Dani. Atlético de Madrid A viene ver, uno. y Hay que tenés uno de cuidar a estos Lanús, chicos que no nos roben. es que No, es que los tres arqueros son de Argentina 2, España 1. Defensores, tenés uno Independiente. Después tenés uno de Vélez. Tenés otro Independiente, ya son 6. Mediocampista tenés uno de Ferro. Tenés otro de Banfield. Tenés a este chico de Palmeiras. Y en la delantera uno de Argentino. Son 9 chicos. Imagínate para ellos. Algunos nacieron allá, otros fueron de muy chicos. 10 años atrás, Dani, discúlpame. Mm. Era improbable. Máximo había uno del extranjero. Era una rareza. Antonio Sanabria. ¿Verdad? Que Antonio también, Sanabria de Barcelona. justamente, entonces, pero era aquella vez ya Vos sabés la dijimos. historia de Antonio Sanabria. No, claro. Chiqui Arce era el técnico y Francisco Herrera su asistente de ojeador. Y nosotros le llamamos en la vieja Cardinal y le dijimos, hay un Sí, sí, chico en la Masía, Tony Sanabria. Ellos no sabían. Es más, por eso Tony no juega el sudamericano y sí juega el mundial. Sí. El sudamericano fue en la Argentina, el famoso sudamericano, ya que Ariel recordó a Iturbe, que Iturbe juega por Argentina, y la camada de Gustavo Gómez, Junior Alonso, Cecilio Domínguez, Miguel Almirón, y Gustavo hace la dedicatoria de la... Y Tony recién juega la sub-17 y juega el mundial de Turquía. Hay otro- Y aquella vez, hace 10 años, Fabio, habíamos dicho, esto va a ser moneda corriente por el tema de la migración. Yo iba nomás más allá de los fenómenos que pueden ser. Todo esto llegaron por video, entonces Gerardo los quiere ver, pero yo más allá de lo futbolístico, imagínense lo que ha de ser esa convivencia de los chicos de acá, los jugadores de Libertad, Cerro, Olimpia, que veíamos de Nacional, y los chicos que vienen de afuera, y seguramente ahí alguna mirada, y allí es donde tiene que estar la parte del docente, la parte del, hasta una figura paternal, de decirle, muchachos, esto es la selección, cada uno tendrá su vida, cada uno tendrá también su arraigo, porque quieras o no, no se puede hacer la gran grondona con Messi cuando se apuró para que Messi juegue ese famoso amistoso contra Paraguay, para que España no le pueda llevarse. Esta decisión la van a tener que tomar de adulto y cuando jueguen un partido Claro, oficial. acá hay que explicar a la gente que por más que él haya sido convocado a la selección de ahora sub-15, o sea, convocado a una selección inferior, de inferiores, él cuando juegue recién por la absoluta, desde ahí recién se computa. Súmale, O sea, él, sí, por ejemplo, puede absoluta, jugar un por partido Paraguay ahora oficial, y un no partido amistoso, oficial. No amistoso. Claro, partido oficial y absoluta. Puede hacer carrera, sub-15, No, puede jugar hasta el sub-17, sub-20, puede hacer los tres, ¿verdad? Hasta el sur, exacto, Y, Fabio, ese es el ejemplo. y cuando llega, le dicen absoluta, Brasil o Paraguay, él puede terminar yéndose a otro lado, ¿verdad? Ojalá no sea la historia, ¿verdad? Final de Por este eso jugador, iba el que tema- sobre todo llegue, ¿verdad? Claro, Que se por eso consolide. por eso iba el tema de transmitirles a estos chicos su día a día de España, Argentina, Brasil. No nos vamos a engañar. Más a esta edad. Pues no es lo mismo que vos te vayas a los 18 años al extranjero. A ver, ¿cuándo se fue este chico? Cuando En tenía... el 2019. Y bueno, cuando tenía 10 años. Sí. ¿Qué le vas a estar pidiéndole? No, vos tenés que... No, eso pedirle a los grandes, que a los Cuba, a los Gastón Jiménez, a Coronel, pero a ellos no. Por eso iba de que esto, más allá de lo netamente futbolístico, también será una especie de retorno al país de tus padres, para lo que significa este momento. Ahora, es cierto un poco lo que apuntaba Fabio, ¿no? ¿Cómo estaremos en las inferiores que los 3 arqueros convocados son del extranjero? O sea, para Gerardo, más allá que yo los quiero ver, Claro.
Pero ¿y por qué querés ver, verdad? Pero en otra línea veía que estaban jugadores de Cerro, Olimpia y Nacional. Y Libertad, Guaraní. Pero en el arco veo que toditos son del extranjero. Parece lo que ocurre a nivel selección mayor. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno, buenas tardes. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar. Soluciones para la industria de la construcción desde 1983. En Petrosur, carga nafta activa 92, Forza 96 y Forza Diesel S10. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos. En el Cacique más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente. Llevando 2 o más productos iguales, ahorras más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y lo abonas con cualquier medio de pago. En Luque, Aregua y en Itagua, el Cacique sí te conviene. En la parrillada con la familia o amigos, no pueden faltar los embutidos de Pollo Don Juan, salchichas, chorizos con queso de Viena, butifarras y besitos picantes. Acércate a las sucursales de Pollo Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollo Don Juan, para todos los gustos. ¿Querés ser ingeniero económico en la Universidad Autónoma San Sebastián? Podés estudiar. Con esta carrera serás un líder con formación ética y competitiva. Soluciona problemas administrativos, de mercadotecnia y humanos. Escribinos al 0986-519-505. Vení, juntos vamos a crear. 12:01. Bueno, tema fútbol. ¿Qué le pasó a Guaraní? Muy enojada la gente de Guaraní ayer, y consta que después de muchísimo perdió Guaraní y está en semifinales de la Copa Paraguay, pero Nacional, ojo con Nacional. ¿Cómo está el acumulativo, Fabio? Primera derrota de Muner, ¿no? De Muner, desde que sí. llegó, ¿eh? Sí. Nacional está en zona de Sudamericana. Sí, está en zona y se acerca a Guaraní y a Trinidense también, después de haber ganado este partido que fue estratégico para Nacional. Claro, recordemos que Nacional estaba en la misma línea de Olimpia antes del duelo contra el equipo de Chiqui. Le gana ese partido con el gol de Matías Martínez. Y Matías ayer también hace un gran gol. Igual Luis Martínez no puede ir a una pelota de disputa como fue. O sea, rozó la irresponsabilidad. Y eso hace que Nacional ahora se acerque a la zona de Libertadores. Recordando que Nacional, como Guaraní, siguen vivos en la Copa Paraguay, que también da un cupo a la Libertadores. Presidente Rubén Ditore, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo te va? ¿Cómo Bien. Bueno, presidente, vamos a la primera pregunta que quería hacerte un poco con respecto a... Vos lo conocés a estos chicos del Sub-15, hay de 4 delanteros, 2 son de Libertad. Uno con un apellido bastante raro. Decimos contra Fabio, por sí, favor. Los delanteros son Ever López de Libertad, José Burim, también de Libertad. Después hay mediocampistas, Derlis Almada, Carlos Franco, un chico de Libertad también que se llama Pedro Villalba, otro Víctor Villalba también, mediocampista. Entre los convocados, a ver si hay defensores, sí, Samuel Villalba, un defensor también, Elías Mendoza, otro defensor de Libertad, que está convocado en el Sub-15 para este torneo que se va a jugar desde mañana, en el CARFEM. Sí. ¿Vos lo ubicás estos 2 delanteros, presidente, o no sos de ir mucho a ver las inferiores? Tenemos una Sub-15 que está bastante bien. Ajá. Tenemos varios jugadores en la selección, sí. Vamos a ver cómo le va. Presidente, ¿qué opinión tenés sobre la posibilidad de la presencia de las SA, de las sociedades anónimas en el fútbol? Porque esto inclusive ya está presentado como un proyecto, ¿verdad?, de la senadora Lilian Samaniego. ¿Estás al tanto? Sí, no, o sea, estoy al tanto de que el proyecto se manejaba ahí, pero no tuve ningún acceso al proyecto en sí, ¿verdad? Lo cual me sorprende un poco, ¿verdad? Porque creo que el proyecto de ley o algo referente a un cambio de ese tipo, yo creo que se hubiese manejado
con la asesoría o por lo menos con el conocimiento de la gente que está en el fútbol. Dari, Ariel. Presidente, y respecto a lo que tiene que ver con la reactivación del campeonato, se quedó Guaraní, uno de los que más o menos estaba cerca, Cerro. ¿Cree que en este certamen se puede definir con mayor anticipación o la prudencia está ahí en libertad? No, la prudencia está ahí. Paso a paso, partido a partido tenemos que ir. Mañana tenemos un compromiso difícil. Tenemos los jugadores que jugaron en la selección. Lo vamos a ver hoy, a ver cómo están. Y bueno, y el caso de Tito, que está ya fuera por un buen tiempo, y es una pena porque es un jugador muy importante dentro de la estructura del club, ¿verdad? Y bueno, una desgracia que ocurrió y hay que tratar de manejarla. ¿Van a renovar con el presidente? Entiendo que su contrato termina en diciembre. Vamos a ver ahora a fin de año. Vamos a hablar con el jugador y estableceremos seguramente las condiciones y ya luego vamos a darle todo el soporte que necesite el jugador ahora en este lapso de tiempo que tiene que hacer su cirugía y todo eso, ¿verdad? La rehabilitación y todo, que seguramente vamos a activar en el club. Presidente, ¿está estipulado por FIFA una indemnización por lesiones de jugadores estando al servicio de la selección? ¿Libertad va a pedir eso? No sé, voy a hablarlo con el presidente, no creo, no, es una desgracia que ocurrió. Nosotros íbamos del costo inclusive de la cirugía, la ATF el presidente habló y dijo no, que la ATF se va a hacer cargo del costo, y bueno, estamos en eso manejando, pero hasta ahí no va. Sí, porque si la APF habló de eso, quiere decir que dentro de lo que se estipula por FIFA pueden hacerse cargo entonces de este periodo donde va a estar fuera. No desconozco, te diría, no quiero opinar de una cuestión que no estoy al tanto. Presidente, volviendo a aquel proyecto o anteproyecto en el Congreso, entonces la opinión tuya de Libertad es que se debería estudiar mejor y que participen los actores del fútbol nacional. Sería lo lógico, me parece a mí, ¿verdad? Pero bueno, aparte hay un montón de situaciones que hay que ver, ¿verdad? Hay muchos proyectos distintos que se han manejado en este aspecto. Hay países en donde le ha funcionado bien, hay otros países donde no ha funcionado. Hay que tener mucho cuidado, no hay que apresurarse en eso, no hay que ver solamente la parte económica, hay en juego un montón de situaciones, hay que ver la situación de los socios, hay que ver cómo queda todo eso, hay que ver que en un momento dado un club puede pasar en manos de un grupo de inversores que no responde a ese club. O sea, hay muchísimos ítems que hay que ir viendo, y no de repente agarrar un modelo de otro que se manejó en otro lado y venir a traer y tratar de imponerlo acá. No digo que esa sea la situación nuestra, porque realmente desconozco el proyecto, no he tenido acceso a eso. Presidente, como integrante del Consejo Ejecutivo, ¿sabe algo sobre la situación de los Barros Esqueloto? No, estábamos todavía en un stand-by ahí de negociaciones a ver si podíamos arreglar, ¿verdad? Nosotros queremos arreglar el contrato, ¿verdad? Somos conscientes de que hemos hecho una rescisión unilateral y ellos reclaman el pago total del contrato, y bueno, nosotros estamos tratando de ver si podemos pagar una parte, ¿verdad? Y bueno, y está en eso. ¿Ya recurrieron a FIFA ellos, doctor, no sabe? Por la prensa creo que escuché algo, pero no tenemos nosotros ninguna información. Tienen todo el derecho a hacerlo, ¿verdad? ¿Qué tan cerca
¿está realmente el título? ¿Cómo lo hablan dentro del plantel, con el técnico que está hace mucho tiempo en el club, pero que bueno, ahora puede ser campeón? Porque para la mayoría de la prensa, presidente, ya Libertad está a paso de ser campeón, ¿verdad? Que no, tampoco es una mentira, porque por los números que son muy alentadores para ustedes, ¿verdad? Yo no te puedo negar de que eso ronda por la cabeza de los muchachos, ¿verdad? Porque sería irracional pensar de otra manera. Pero nosotros queremos ser prudentes, ir paso a paso, es lo que tratamos de concienciar al plantel, sobre todo de que los partidos hay que jugarlos, hay que ganarlos y que no va a haber ningún rival fácil. Todos están peleando por algo y todos van a tratar de ganar los puntos que estén en disputa, de manera que vamos a ir así, esa es la idea. Pero no puedo negar que el plantel está pensando de que lógicamente las posibilidades son buenas, hay una diferencia importante en puntos, pero también hay una diferencia, hay todavía una gran cantidad de puntos que tienen que jugarse. Presidente, muchas felicidades, gracias por atendernos, gran gestión hasta acá de Libertad la campaña, porque ¿hace cuánto que no tenemos un campeón del año? ¿Cuándo fue la última vez un ganador? Olimpia fue, 4. ¿verdad? Hace 4 años con Olimpia. Hace 4 años, ¿verdad? Y justamente con Garnero. Por eso. Bueno, gracias, presidente, muy amable. No, cuando guste, muchachos. Y disculpen si salió un poquito mal porque estoy manejando y me estoy yendo justamente a la APF. Muchísimas gracias, muy amable. Ahí está, el presidente editor de Libertad. Está muy cerca, Libertad. ¿Para qué vamos a engañarnos? Yo hasta te diría que medio por decreto nomás ya, o sea, no es por decreto, es una forma de decir, pero me ha adelantado, ya tenemos que darle el campeonato. Ni siquiera tenemos que decir que puede afectar la situación de Tito Villalba, por ejemplo. Es un jugador muy importante. Pero Vareiro está bien, Vareiro ya está otra vez en condiciones y aparte... O sea que Vareiro todavía nunca fue el que, hablando de lesiones... Pero Libertad no depende mucho de un solo jugador, Daniel, eso es lo que voy... No, ya sé, es yo un creo muy buen jugador, Tito. Ojalá que pierda mañana, Libertad. Ojalá que pierda mañana. ¿Por qué? Libertad. ¿Qué? Sí, que para que haya un poco más de suspenso. ¿Y quién te garantiza que el Cerro va a ganar el sábado? Nadie, pero que pierda 2 partidos por lo menos, si no va a ser todo muy aburrido, no sé, antes de Cacupé ya va a estar todo definido. ¿Y qué? No, de Cacupé se va a terminar el fútbol que termina luego. Bueno, pero acaso con la eliminatoria por medio. Yo no sé si yo quiero que pierda 2 partidos de Libertad al menos. Pero Ariel, esto es va a ser triste y aburrido. Pero aunque pierda mañana, Ariel, ¿a cuántos puntos va a quedar? Pensando en función del programa. 2 partidos no me quiero que pierda Libertad. No, Ariel, pensando en pensar en funcionar el programa, no con tu rivalidad que suele tener contigo, porque esto parece más material para la televisión. Yo sé que el hincha de Libertad que me está escuchando me va a odiar, pero esto hago en función a la salud. O sea, pero vos sabés que Ariel, aunque pierda mañana Libertad, ¿sabes a cuánto va a quedar? Y si gana Cerro, que pierdo tras el otro partido. A 6. A 6 que pierdo igual que pierdo tras el otro partido. Y ahí vas a decir, y hay un duelo directo. Mi deseo es que a 3 y después. Mi deseo es que Libertad pierda 2 partidos. Solo 2 partidos, mi deseo. Mira que ya poner en Twitter, @. No hay problema. Entonces, acá veo la designación. Vos te la estás mañana en la huerta. Yo ya me fui, ya pasé, ya no hay problema. Por los Invernici y compañía, ¿verdad? Digo nomás, que no me interpreten mal, hincha de Libertad. No, o sea, vos mañana... Pero Ariel, yo quiero entenderte. Vos mañana allí en la cabina de ABC Cardinal... vas a estar como Paraguay, Bolivia, Paraguay, Argentina. O sea, vas a estar abiertamente a favor de Ameliano. No, yo voy cuando meta Libertad va a decir... Humberto, el equipo. Sí. Yo voy a relatar. Va a decir gol de Libertad. Oye, después cuando meta Ameliano va a decir... Se pone lindo el campeonato. Se pone lindo. Esa frase que tanto... Canta botellón. Mira que es una situación muy complicada, porque si vos miras los antecedentes, Ameliano está muy mal. 5 partidos, mal, 6 si le agregas la Copa Paraguay. Pero lo que quiero explicar es lo siguiente. Está mal Ameliano, Ariel. Por el campeonato, por la emotividad del campeonato, quiero que para que no termine tan temprano, porque es posible que termine muy temprano. Por eso nomás, no porque no le quiera a la gente todos los torneos, viste que eso es el torneo de Cerro, la pandemia también terminó temprano. Sí. No te escuché decir, ojalá que
que pinche el equipo de Arce o cuando Julio César Cáceres metió el sprint. ¿Cuántas fechas antes fue eso? 2, 3 fechas por ahí antes fue. Bueno, pues yo tengo miedo que termine porque este campeonato. Pero, O sea, vos querés- si, vos y si querés- uno fue el mejor por lejos, ¿por qué querés que...? Vos querés- yo te voy a decir una cosa, Ariel. castigar al Claro, a eso quiero ir. Porque Vos- mira que Cerro y Olimpia ¿Vos querés que pierda Libertad? Y ante la mediocridad de Cerro y Olimpia, ¿qué culpa tiene Libertad la mediocridad de Cerro y Olimpia? No, no, ¿qué Cerrito? Nada que ver, no tiene nada. Un periodista va a decir que descanse en paz Carlos Gómez, don Julio de Puerto y compañía estarán pateando su ataúd. ¿Cómo Pero va a que decir patee. que pierda tal club? Para por lo menos mantener en suspenso ¿Por la qué definición. no te dijiste? La Mira definición. qué lástima cortó el presidente. ¿Quién No, sabe no, quién no, te la iba a verdad decir? que no, Su Cachiñayo, que no me me está sa- haciendo no un me- chiste. no me salió la expresión, pero yo te puedo asegurar que la afición deportiva, ya sea el Olimpista, el Guaraní, el Cerro, van a querer también porque esto puede terminar muy temprano y a lo mejor, ¿sabes qué? ¿Qué culpa tiene Libertad si Libertad hizo bien la tarea? No tiene ninguna culpa, no tiene ninguna culpa. Y bueno, pero Yo y digo vos por le el estás campeonato deseando el mal No, al no, que no. está haciendo bien las cosas. Vos sos envidioso. No le deseo el mal, porque igual lo va a salir campeón. Envidioso. Para que no salga campeón con muchísima anticipación, No, 5 o 6 Vos- fechas antes. vos y ahí querés- ya no- no, y ¿sabes qué es lo que vos querés hacer? Vamos a relatar los partidos y Querés Pirecuere. tapar y querés que Cerro y Olimpia tiren la basura bajo la alfombra de su mediocridad futbolística y querés que pierda Libertad para tapar este Bien, mal Fabio. momento de estos dos equipos. ¿Sabes No qué? puede ser eso, Ariel. ¿Sabes que faltando No, no estoy- 5 fechas antes del campeonato, esta mesa va a estar aburrida con el tema del campeonato? No sé, porque ya- nosotros no vamos me a siempre hay tema. Sí, ya sé, pero el Ha dicho contenido. ese paso, Ibope nos da ganador mes de septiembre por goleada, programa más escuchado al mediodía. Seguí con tu payasada, Ariel. No, pero qué payasada. Ya no, dije no, lo así serio, tampoco, hermano. no, así tampoco, Ya no, dije no, lo que no, dije. no, Y no no, tengo no. ningún problema en Ahí asumir que te dije. apoyo ayer en Y lo lo último sabes que dijo Hoy Bruno. día No, no, aburrido eso en nuestro no. campeonato y que termine 5 o Pero 6 qué fechas. culo que ¿Vos tiene sabés lo eso? Libertad, Ninguna culpa, Ariel. ninguna Bueno, culpa. entonces- O sea, Culpa. Chun, vos apoyás que Libertad pierda, no entiendo, ¿qué es lo que vos Escúchame apoyás? bien. Lo último que le dijiste a Ariel, eso no estoy de acuerdo contigo si yo fui el que planteé. ¿Qué tiene que ver la excelencia en la campaña de Libertad con lo mediocre que han sido los de la competencia? Porque si vamos a una cuestión, el Apertura también fue así. El Apertura, ustedes no se acuerdan, Libertad sale campeón 3 fechas antes, ganando la Olimpia, y porque Cerro en la última jugada, Teo Arce le hace el gol de General Caballero. En vez, ¿sabes qué? Criticar lo de Cerro, lo de Olimpia y decir lo de Libertad. Critico, Acá, mira, pero critico. imagínate lo que dice un Critico. periodista deportivo. Dice, ojalá pierda mañana Libertad. Y no es lo de eso, que pierda 2 partidos. Sí, Dice. sí. Ariel, que, O sea- que pase lo que tengan que pasar y que después los hinchas de Cerro le cuestionen a Zapata las decisiones Y por erróneas de todo el año. Los jugadores Por también, no supuesto. es solamente También, Zapata. ¿Por por qué va supuesto. Zapata? Zapata no entra a jugar los partidos. ¿Qué? Y- No. Ah, y la decisión no la toman los jugadores. directivos. Carrascal tiene que ser deportado, Bueno, hermano es otra querido. cosa, es Por otra cosa, supuesto, claro. Siempre hacemos la crítica a Cerro de Olimpia. Yo soy muy crítico de A lo que Cerro, voy nomás, Ariel, de Olimpia. que deja que pase lo que tenga que pasar. Si termina el campeonato y Pero es yo- aburrido, pero yo que no vayan tengo- los cuestionamientos a los jugadores de Pero Cerro, yo a los no directivos tengo de ni- Cerro, yo no a tengo los ningún directivos de tipo- Olimpia, que levanten las sanciones. Yo pues no tengo ningún tipo de poder, por supuesto va a pasar lo que va a pasar. Yo digo nomás lo que a mí me gustaría que suceda, un deseo. Sí o sí Libertad va a salir campeón. Insisto, este campeonato va a terminar No muy sos temprano. serio, discúlpame, no Y sos bueno, serio. no soy serio, pero viste que no sé. No, Y Si, Pirecuere en si las 6 termina partidos, la 5 sexta fecha fechas. no es culpa de Libertad, Ariel. Si en la sexta fecha, mientras están jugando el clásico Lo- Quiere Cerro y decir Olimpia, que los otros hicieron ya mal su está. tarea. Ya no Totalmente tiene- de acuerdo. Eso O sea, yo vos no le querés discuto. castigar al chico que cumple, bien peinadito. Ya reaccionó viene, Marín. Yo hace- sabía que era un riesgo pero, esto con los liberteños. Estamos Marini- con Paulinho Carvalho. Señor Paulinho, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, Paulinho, usted es el representante de Robert Junior Silguero, el Messi paraguayo, ¿cierto? Sí, moramos en Brasil, somos representantes, temos uma empresa, cuidamos da agência de jogadores de Brasil y de otras partes del mundo también. Ah, muy bien. Don Paulinho, ¿y usted representa jugadores de primera también? En Brasil, sí, aquí en Paraguay no. Ajá. En Brasil, pregunto, para conocerle más, simplemente le estamos preguntando. ¿En Brasil a quiénes representa, por ejemplo? Tem vários jogadores, pero que mais conhecido, nosotros representamos a Roberto Firmino, que estava em Liverpool, agora está na Arábia. Ah, a Firmino, el que estuvo en Alemania y después estuvo en Inglaterra. Sí, Ah, sí, agora está em Arábia, Arábia Saudita. Sí, en Arabia. Nosotros representamos há mais de 10 anos, desde que ele tinha 18, 19 anos, fomos quando levamos a Hoffenheim da Alemanha. Sí, recuerdo a Hoffenheim. Ah, o sea que usted lo descubre desde muy niño, lo lleva al
al Hoffenheim de Alemania, porque ahí él la rompió. Sí, con 19 años se fue a Hoffenheim. Y cuéntenos, señor Paulinho, ¿cómo le conoce usted a Robert Junior, al paraguayo, a nuestro compatriota? Su familia fue a Brasil para trabajar y nuestra ciudad fica en Campinas, a cerca de 80 kilómetros de São Paulo. Y familia de Robert estaba en una ciudad llamada Indaiatuba, que fica a cerca de Campinas. E começou a trabalhar e levou seu hijo para jogar em uma escola de futebol, porque nós outros temos um time na segunda divisão em Indaiatuba, que nossa empresa tem. E começou a jogar, se destacar, e conhecemos a família, passamos a ajudar a família, e assim se foi, já são 4 anos já. ¿Y quién le puso Messi? El Messi paraguayo, ¿quién le puso? Quando eu jogava aqui em Paraguai, os próprios amigos, porque tem um vídeo, depois podemos passar, muito antigo, quando jogava aqui na cerca em Guarambaré, por uma escola, e as suas características eram muito parecidas quando Lionel Messi jogava quando era chico, e começaram a chamar de Robert, que era o Messi paraguaio. ¿Y cómo usted no gostamos muito dessa comparação, porque no le gusta la comparación? ¿No le gusta a usted eso? No, sí, es bueno, pero que la responsabilidade é maior. Então, sei que Robert é Robert. Quem sabe, se chegar a pouco o que jogava Messi, nós outros ficamos muito, muito contentes. Pero que não temos receio de que isso possa ter uma cobrança maior. Não ficamos mal, mas pelo que não queremos achar que é o novo Messi. Vai ser o Robert, com as características de Messi, pode ser assim. Claro, estamos hablando de Roberto Junior, de Robert Junior, Silgueiro. De J. Augusto Saldívar, fue a Brasil. Y acá es donde queremos saber cómo él fue a parar al Palmeiras. Quando se foi a la escola de nosso clube, começamos no meio de pandemia, não havia campeonatos oficiais. E se havia campeonato, torneios locais com vários equipos que não podiam jogar porque não havia torneio oficial por causa da pandemia. E quando, claro, começou o primeiro partido, já se destacou e chamamos para jogar pela equipe sub-11 da escola. E há muitos observadores de equipos. Então, que chamou a atenção de todo o equipe de Brasil, todos. Pero que Palmeiras fez uma proposta melhor para sua família, trabalho para papá, e condições de escola particular, e foi que nós achamos melhor para ir para Palmeiras, até porque Palmeiras hoje vive um momento bom em sua base. Muitos jogadores revelados, muitos jogadores aproveitados de equipe profissional, então nós achamos que era o melhor. Señor Paulinho, entonces importante esto, vamos a escarbar un poquito en esto. Este es el primer medio paraguayo con el que usted está hablando, señor Paulinho. No comprendí, ¿es el primer jogador paraguayo? No, si es el primer medio radio en el que usted habla en Paraguay, que está hablando con un jornalista. Bueno, sí, entonces... Porque há algunas personas chamando su papá, pero que Robert está con la selección, entonces la selección pidió para que no atrapalhasse y achamos melhor não falar com sua família por enquanto, mas depois não há problema. Quando acabar esse torneio, quando se volver ao Brasil, não há problema falar depois. Sí, no. Por eso Paulinho preguntaba, te voy a tutear, discúlpame por favor. Lo que quiero preguntarte es, ¿el Club Palmeiras le dio trabajo a su papá, a su mamá? ¿Cómo él le hace y le envía a una escuela al chico? Él tiene contrato, o sea, ¿cómo trabaja el Palmeiras? Porque
que le dé todo esto, no sé si me está entendiendo, ayúdame Chum, por favor, que le dé todo esto es porque lo valora, lo quiere. Porque primeira coisa que tem que se falar que seu papá é de uma família muito simples de cá em Guarambaré e se foi, conhecia a pessoa em Brasília e se foi por procurar trabalho, ok? E lá em Brasília que eu começou a jogar com 10 anos e depois de 2 anos já a família estava regularizada em Brasília com visto de permanência e podia trabalhar. Então, que tem trabalho, seu papá, mamãe não trabalha. E ele tem escola particular, tem na bolsa, e nós outros complementamos com toda a ajuda, claro. Ah, o sea, él tiene va a una escuela particular que el club le paga. Sim, há uma escola em que Palmeiras tem uma parceria de los melhores jogadores, tem a bolsa de estudo 100% para jogadores de Palmeiras nessa escola, uma escola particular. ¿Y él está esperando, o también el club está esperando que cumpla 16 años para firmar su primer contrato profesional? Sí, ya tiene contrato de base y cuando se cuando tiver con 16 años, si todo corre bien, será feito contrato profesional. Hoy a preferencia de Palmeiras por estar lá más de un año ya. Señor Paulinho, es cierto, acá me está diciendo una fuente me dice que el Real Madrid, no sé si lo vio ya o lo está siguiendo, lo está mirando. ¿Eso es cierto, señor Paulinho? No, lo que pasa es que todo jugador que se destaca en Brasil, hay observadores que comienzan a acompanhar. Entonces que Palmeiras tem 3, 4 jogadores, São Paulo, Flamengo, Vasco. Entonces que os que se destacam começam a ser acompanhados de perto, pero que não há nada concreto y no há nenhuma, ainda não há nada. Pero entonces él está en la observación del Real Madrid. No sabemos. No. Isso que está falando, algumas pessoas falam, mas de verídico mesmo não há nada. Ele está de jogar em Palmeiras, porque tem Palmeiras também, e não se pode esquecer que seu equipo é o Palmeiras. Então, não procede Real Madrid. Se está acontecendo, eu não sei. Paulinho, y el niño, el chico, la familia, papá, mamá, quieren que él juegue por la selección paraguaya. Sí, ficaram muito satisfeitos quando teve o convite de coordenador. E nós falamos também que seria muito bueno. E não há empecilho, está muito feliz e quer jogar para a seleção paraguaya. Ahora, con respecto a su llegada al club, ¿él logró tener ya contacto, por ejemplo, con Gustavo Gómez? ¿Se acercó a hablar con él como paraguayo? ¿Sabe eso, señor? No, porque el equipo de la base de Palmeiras se queda en otra localización. Fica lejos de donde se treina el equipo profesional. Ainda não se conhecem. Querem conhecer, mas pelo que ainda não se conhecem. ¿Y usted está acompañando este proceso de él, esta estadía aquí en Paraguay para estos amistosos? Sí, yo tenho alguns amigos aqui, conheço o pessoal de Vitar, esposa de Walter Ávalos e esposa são meus amigos. Eu aproveitei para que tinha esse torneio e para me ficar acá uma semana para ver os amigos também. ¿Él tiene algún tipo de contrato? Claro, obviamente siendo menor ahí con el Palmeiras ya. Sí, en Brasil se chama contrato de formação, que a partir de 14 anos já se pode firmar. Então, sei que já tem contrato de formação, que esse quando são 3 anos máximo. Pero que com 16 anos já pode firmar um contrato profissional. ¿Y él firmó los 3 años?
Sí, 3 años. Perfecto. ¿De dónde es usted, señor Paulinho? ¿Cómo? ¿De dónde es usted? Yo nací en São Paulo, pero que nuestro escritorio, nuestra oficina en Campinas, una ciudad grande, de 1 millón de habitantes, a cerca de 80 kilómetros de São Paulo. Ajá. Bueno, muchísimas gracias, señor Paulinho, por atendernos. Muy, muy amable, muy gentil. Claro, estamos a disposición. Abrazo, buen trabajo a todos. Gracias. Paulinho Carvalho, representante de Roder Junior Silguero, el apodado Messi, paraguayo por la Globo de Brasil. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Yo no sé por qué, pero no me entienden a mí cuando yo le hablo con un castellano pausado. No. Pues Chun le pregunta y le entiende. Y el mismo castellano hablamos, ¿verdad? No, o vos, Fabio, le hablás y... No, lo que pasa es que no, pero Dani sabe usar los términos que ellos más rápido captan por lo visto, ¿verdad? Eso Vos- es. lo que Eso pasa es que una vos- técnica que él pero- tiene. pero- Vos hermano. utilizás palabras que capaz al extranjero les puede complicar. Pero ¿y qué palabras, por No, ejemplo, no, yo? por ejemplo, el medio, tengo una fuente. No, viste. ¿Y qué querés que le diga? Y- Tengo y- una fuentecilla, no, una no, radiociña. Decile nomás. ¿Qué Es es lo cierto que- que el Real Madrid lo educa. No, acá tengo una fuente. Y eso es lo que le complica. Vos Y le estás- bueno, largo o sea, ya, o ¿verdad? Muy largo. Y a mí me suele decir, no, vos hablas difícil, Dani, que la filo. Pero vos todo lo sabés que contrario. Fabio Yo le le digo, preguntó y no. como por un tubo el tipo Chun le preguntó Claro, tranquilo. yo le Ahora, digo- yo le hablo y el tipo no me entiende, parece. No sé. Es que vos rebuscás a veces términos que no son términos complicados, pero para el extranjero sí. O sea que yo entonces tengo busca, que- busca palabras que tanto en castellano Pero vos como sabés en que yo me portugués. bloqueo, y Dani, en yo realidad me eso. bloqueo. En realidad eso. Y al bloquearte vos, Él se da cuenta vos y ya... mismo usas frases que ni siquiera utilizarías con un nacional. ¿Se entiende? Entonces con el extranjero, viste, vos querés ahí, en realidad, y ahí, por eso nomás, no es que tu español sea menos... Pero es un comprensible caso para- raro y es, raro y. Al En final, todo caso, cuando raro y. mira, vos le preguntaste, ¿usted dónde es? Él estaba ahí para hablar de... No, para saber de... Por eso te digo, ¿cómo? ¿Viste? Ese cómo le salió a- Toda la entrevista, ¿cómo me decía? Yo no sé qué es lo que le voy a decir. ¿Y de dónde es usted para saber dónde él mora? Así me lo quería que le diga. Pero para saber si... él es de Él nació en San Pablo. ya Él sé, es pero paulista. vive cerca de San Paulo. Él está en Campinas. En te digo. Campinas. Sí, él está ahí, tiene su Sí, oficina. no entendí, no, Fabio. Ya No, entendí, ya sé, bueno, tiene su oficina. Ya entendí, Que hermano. no te van a enojar conmigo, Bruno, ¿Entendés? Acá porque- con Ariel tenés que enojarte que No, salga no, a decir el Ariel. Combatamos. Es otra cosa, Combatamos al Decía, dengue juntos. Suscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y muchísimo más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. ATR con Flow podés tener Tigos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. En este mes de octubre, el Mariscal se viste de rosa. Te esperamos del 16 al 22 de octubre con beneficios exclusivos y un espacio dedicado a vos. Octubre Rosa, celebramos tu valentía. Shopping Mariscal. Vos sabés que un querido colega, ¿sabes qué? Me dice, Chum, tus preguntas no son directas, papeás demasiado. Bueno, no quise ser tan directo como el amigo, ¿verdad? Pero... Mira, No, pero ¿sabes qué? Pero en realidad, Bruno, la clave, y yo entiendo que mucha gente se habrá sentido identificada cuando dijiste,
te bloquea. Porque, a ver, el oyente nuestro día a día sabe. O sea, Bruno cuando le pregunta al entrevistado, él suele ser más directo, ¿verdad? Pero cuando él es extranjero y ahí ya él nomás otra vez se bloquea y dice, voy a partir la premisa, seguro que no me entiende. Entonces yo le quiero florear y le quiero explicar la explicación y la consecuencia es todo lo contrario. Mientras que, y además esta gente que labura así... Pues mira, tiene a una Firmino compresión. le llevó él de Brasil al Hoffenheim. Imagínate, hoy después de ahí pega el salto al Liverpool. Y fíjate lo rápido que estuvo, porque yo me percaté cuando vos le preguntaste lo de Real Madrid. Los que no son tan duchos en el ambiente donde están, porque también, qué lindo que tu representado diga, he visto, te hubiera tirado. ¿Cuánta gente nosotros sabemos que le hace una pregunta y dice, sí, y no hay nada, ¿eh? Pero él, a sabiendas de que el chico está bajo contrato de formación con Palmeiras y están a punto de, cuando cumpla 16, firmar el primer contrato profesional y que hay un soporte, hay una ayuda. ¿Sabes dónde me percaté de eso también? Por eso digo, no hay nada. Y si por allí hay, yo no estoy enterado. Para que después el Palmeiras no le reclame, te escuché ahí hablar con una radio paraguaya y vos estás diciendo esto. ¿Qué onda? Y también cuando vos le preguntaste, viste que te entendía, cuando dijo que el papá consiguió a través de Palmeiras el trabajo. Y en realidad eso, por ejemplo, puede ser una violación. Y él dice, no, el papá consiguió por su cuenta, la visa y todo eso consiguió. Después, cuando le traen, nosotros tenemos un programa, Palmeiras tiene un programa. No, Ávila era el representante para no quedar ahí pegado y que después Palmeiras le reclame esta entrevista que tuvo acá con nuestra radio. Bueno, Dame un saludo, Bruno, mientras. sí, cómo no. Salud. Después vamos a ir a lo... Un saludo Antes de salud, dejate picando, eso se va a retomar porque... Sin ningún problema, sin ningún problema. Aparte de una hipocresía también. Acá el periodismo quiere que salga Cerro y Olimpia siempre campeón también, pero no hay problema. Yo voy a asumir. Pero bueno, antes hago un paréntesis. No puede hacer esto, no puede hacer. No, Ariel, tan alegremente no puede acusarnos, no metiste todo en la misma bolsa. Se arma toda una gran previa cuando define Cerro Olimpia, cuando Libertad. ¿Qué culpa que nos tenemos genera nosotros? también, hay que decir que nos genera. Vamos a ser sinceros, yo ya dejo la hipocresía, depongo la hipocresía. Bueno, un saludo a la comitiva de la Senatur que hoy estuvo por Ñalola con el último trámite, el último paso del trámite de la inauguración oficial a Luis Ayala, a Diego Aponte y al Chino Mendieta. Un saludo grande, oyentes nuestros. No, tiene su proceso y ahora se fueron a está el inspeccionar. trámite final. Se por fueron supuesto. ya a la parte... Bueno, yo pero me son voy oyentes seguro, nuestros. Que no me apresen, a veces miro, vaya, ¿Qué te todo apresen? tranquilo. ¿Qué te apresen? No, es que estoy próximo a ir a ¿Te vas Añalola. a ir en diciembre vos? ¿Eh? No, el lugar es perfecto. Tranquilo. Sí. ¿Pero Bueno, qué? O sea, pero hablando en serio, pero el nos saludo... escuchan a nosotros todos Vos los sabés días. que... Sí. Por eso el saludo, ¿verdad? Nos escucharon y bueno, están ¿Por qué allí ellos. Chumia te está tirando en directa? ¿Sabes qué? No, que por- vos estás haciendo una especie de fato de... No, todo lo contrario. No, ¿sabes por qué? No. No, vaya... No, vaya todo lo a la contrario. piedra y a esconder. No, ¿sabes qué? Aunque estamos siendo legales. No, Todo lo no, contrario. yo no digo- nave. ¿Cómo? No, Senatur. Senatur. ¿Qué Senatur A lo mejor tienes amigo Senatur vaca es y la le moviste con la entidad, pata. Senatur es la entidad que regula a Sí, las ya empresas sé, turísticas. sabemos. Secretaría Senatur, Nacional de Turismo. Entra a Como su dice Nave. página y que Como pongan dice ya Nave. Ñalola, hermano. Entonces, O sea, en la pero- edición digital de Yahá va a aparecer en ya. breve, ahora tiene que ir otra vez. Sí, imagínate. Ya va a por aparecer eso, ¿cómo- destino. cómo- Claro. No, Destino. y yo te decía lo del Destino saludo. Ñalola. Exacto. Claro, yo le Bien decía ahí. lo del saludo para Pero los... incluíme desayuno, hermano. No, para los No, tres. eso no. Dale plata y trade. Ariel, yo te decía lo del saludo, porque ¿de qué serviría un saludo si no son oyentes? ¿Se entiende? Justamente se acerca y que, no, además de la inspección, yo les escucho, por eso lo del saludo. Porque si fuese gente que no escucha la radio, ¿para qué van a estar saludando? Escuchan Por como eso. muchas entidades sí, públicas. por eso. Así que un saludo a los muchachos que están ahí recorriendo la cordillera, justamente para formalizar muchos establecimientos turísticos. Bueno, está bien. Después del bloque empresarial, vamos a lo nuestro. El Paulinho. Empresa y negocio. El Paulinho paraguayo. Bueno, ya está. Vamos a lo que acaba de decir Ariel. Es gravísimo. Acá un amigo libertario me dice que demasiado capaz te juntar con Enrique y por eso lo de... ¿Pasa por Porque- eso o no? No, pero lo tuyo, Ariel. Pero nada que ver. Nada. ¿En serio dijiste, Ariel? ¿O estabas jodiendo nomás? Pero en serio, Bruno, va a ser una parte final del campeonato aburridísimo si esto más temprano de lo normal si termina. Esto puede terminar Pero, en Ariel, antes de la entonces, sexta ¿sabes Pero fecha. no es, hablando en serio, digo, Sí. no es para que
hagan un mea culpa Cerro Porteño Claro que sí. y Olimpia, porque Totalmente. los dos... Las críticas están para ellos, Bruno. No, no es que yo estoy defendiendo, sino que yo Bueno, lo que... pero vos pues proponés un deseo que para que no Libertad termine. ojalá pierda mañana y Y que ya pierda está. 2 partidos. O sea, Y en este campeonato pues ya están echadas las cartas. Eso no significa que yo, si yo soy un crítico de Cerro, soy de Olimpia. Siempre critico, por supuesto critico. ¿Acaso yo no critiqué que Cerro hizo la dirigencia, que hizo esta limpieza totalmente porque fuera de tiempo? ¿sabe cuál es el problema? Vamos a suponer que pierda Libertad los 2 partidos. El problema es que ni Cerro ni Olimpia ganan. O si ganan, dejan muchas dudas futbolísticas. Yo creo que eso es lo que hay que apuntar. Claro, también. ¿Verdad, Fabio? Porque si vamos a ser coherentes nomás, digo. Ahora, si vamos a decir que pierda pues vamos a guiarnos por el sentimiento. No, pero acá no es sentimiento ni decir lo que quiera. Yo lo que digo es que esto va a ser aburridísimo si termina 5 fechas Pero antes. esa es la realidad. Eso no implica ¿Pero por que, qué no, va a que ser los otros aburrido? no estén... Tenés tema de descenso, tenés tema acumulativo. Pero el campeonato... O sea, vos querés que Cerro y Olimpia nomás sean campeones. Yo no voy a entonces, ser cada hipócrita. año. Sí, señor. Yo me alegro cuando Cerro o Olimpia sale campeón. Hay fiesta, hay glamour, hay gente, la economía y todo se mueve. Yo no bueno, voy a ser y- hipócrita. Yo no voy a ser hipócrita. y Libertad- Ustedes si quieren ser, sean hipócritas. Yo, señores, digo, Cerro Olimpia hace fiesta cuando salen campeón. Yo te respeto, está bien. Mira, En mi es la caso- primera vez que yo... Está bien, mira que no, entre voces así, entre dientes, muchos periodistas dicen, diga, soy Libertad, así campeón, no hay nada, no hay ruido, no hay... Así mismo. Muchos yo dicen, yo pocos se animan respetando- a hacerlo al me van a aire. querer fusilar ¿sabe los qué? liberteños, pero soy sincero con Yo ustedes. respetando a Ariel, porque es una realidad lo que vos acabas de citar desde la economía, desde el consumo, desde la facturación. En mi caso, me importa 2 bledos. Porque, o sea, en mi caso, repito, no tiene ninguna relación esa economía con lo que yo hago profesionalmente. O sea, yo no tengo ningún plus porque tal o cual equipo. Estamos de acuerdo. Entonces, yo puedo entender desde el lado empresarial, del lado hasta el vendedor ambulante que vende ahí su producto. O sea, que es Yo a eso apunto. No, no, Yo solo a eso espera, apunto. por eso. Yo, en mi caso, la crítica es el deseo. Porque creo que todos estamos viendo el mismo torneo donde hay un equipo que trabaja mucho mejor que los otros que por historia... Libertad promociona, perdón, Dani, jugadores jóvenes cada vez más, vos ves, impresionante lo de No, no. Libertad. Y ocurre que acá Ariel sale a decir una barrabasada. Yo disculpame, yo no espera, estoy de acuerdo. Bruno, medio minuto antes dijiste le respeto y ahora le No, decís le barrabasada, respeto. déjame. ¿Sabe por qué le respeto? Sí. Porque es sincero y lo dice al aire. Pero de que está equivocado, porque ¿sabes qué te digo? Vos podés ser sincero, pero está equivocado. Sí, no, ¿Sabes no. en qué A sentido? ver. Mira, lo de Julio Enciso, lo de Enzo González, después los jóvenes que están moviendo Libertad. Fíjate que leímos la lista de convocados del sub-15 y de los 4 delanteros, 2 son de Libertad, En todas hermano partes, querido. Bruno, es así, O sea, no, sub-17, vamos este a- mismo torneo vamos clausura. a aplaudirle al que hace bien. Yo no estoy hablando acá de política de carta, yo no estoy Claro. hablando de eso, no quiero que me salga con estupideces. Yo estoy hablando del modelo Libertad. El modelo Libertad es exitoso. Ponele Es que lo no vos podés- quieras, no pues, podés le esconderlo. podés buscar la vuelta, pero yo no entiendo cómo puede Ariel salir a decir, porque es castigarle a el que hace bien los deberes y premiarle a los mediocres, porque acá fueron mediocres Cerro y Olimpia este año. Imagínate que le está repasando las narices Libertad el campeonato de apertura y clausura y mira el acumulativo, 20 puntos le está sacando Libertad a Cerro. Y si no se despiertan... Y a Olimpia, ¿cuánto? Escúchame un poco, Fabio. Sí, yo te Cuando quiero estoy acompañar. hablando, vos me interrumpí, Es que te hermano. quiero Yo estoy acompañar. estoy en Y pleno viste. apogeo y vos me venías... Decime un poco, Fabio, ¿cuánto le saca Libertad a Cerro? Decime vos que manejar los números. ¿Cuánto? En el acumulativo. Casi 20 puntos. No, casi ¿cuánto es? por favor? 19. 19. A Olimpia, Fabio, ¿cuánto le saca? Y le saca... 40. decí? 80, 30 puntos. 30, 19 no, y 30 puntos 30 le y saca. más. ¿Eh? 48... Sí, Pero ¿cuánto 30, tiene Ayudaron a Libertad? cuánto tiene Libertad en el acumulativo. 84. ¿Y cuánto tiene ¿Y Cerro? Olimpia? Cerro tiene 65. No, ese ya dijiste. Sí, y Olimpia tiene 48. Más, 36. 36. 36. Miran a bolsa, una Olimpia pero no tiene. pero vergüenza. ese- Cerro pero no Bruno, tiene. ese no o es sea, el enfoque, o Perdón, sea- Fabio, que te haya cortado así abruptamente, pero estaba pues motivado, discúlpame. Con esto me callo. Sí. Acá, hermano, que yo lo que hay que hacer es tirarle un balde de agua fría a Cerro y a Olimpia. Es vergonzoso para estos clubes grandes
que Libertad le repase de esta manera, porque esto es una repasada. Y ocurre que Ariel viene tan horondamente a decir que ojalá pierda Libertad los dos partidos para que ya no se entusiasme el campeonato. Pues dejate de joder. Y No, he dicho, pero hasta acaso acá me callo. El periodismo Ok, general lo dice cuando gana Cerro y Olimpia están ahí. ¡Qué lindo que está el campeonato! Cerro y Olimpia en la Sí, definición. por lo menos a ¿Acaso? 3 puntos, a 6 ponele que todavía faltan, no sé, 20 fechas para acá. Estamos hablando de la fecha 15 que va a Mira, empezar. mira que yo, por eso mismo. Ya yo- empezó yo- ayer la fecha 15 hasta el 22 nomás ya es. O sea, Yo no ayer, demerito ¿de qué es lo que espectacular estamos lo hablando? de libertad. Yo simplemente, dada y echadas las cartas, hay una realidad, una gran diferencia. Mi deseo no va a pasar ni lo que yo quiero, supongo, ¿verdad? Entonces, la fuerza, la capacidad de cada equipo va a resolver la cosa en la cancha, ¿verdad? En el verde césped. Yo, es un deseo nomás, porque si no, no sé, va a ser una recta final de largas fechas de apatía, cuando ya está resuelto el campeonato, muy pocas cosas ya se van a jugar. Es distinto cuando por lo menos el campeonato se resuelve cerca de la última fecha. Eso Sí, no es lo que vos yo digo. querías decir Yo, que- no estoy deslindando de culpabilidad o responsabilidad a la dirigencia de Cerro y de Olimpia, que hicieron muy malas cosas este año y por eso Libertad le sacó una enorme diferencia con absoluto mérito. Yo no demerito eso, es un simple deseo nomás para que por lo menos esto no sea tan aburrido en muchas fechas del campeonato. Bueno, Nada más. ahora pues ya está medio alivianando. Hace rato dijiste, no. ojalá que pierda Libertad mañana y que el próximo partido, 2 partidos lo que pierda. Imagínate vos. Ahora ya estamos menos lo mismo, es acomodando. lo mismo. Ariel, desde los méritos es difícil sacarle a Libertad todos los adjetivos buenos que tienen que ver con esta campaña del año. Ahora si me decís, ¿qué tienen que hacer Cerro y Olimpia? Copiar el modelo Libertad. Copien, no estoy hablando de Pero HC. son clubes diferentes. No, tampoco pero copien el copiar. modelo Libertad. No, Cerro y Olimpia son diferentes. Libertad, eso ¿cuánto? tampoco- vos tampoco te vayas Espera, por espera. extremo, Fabio. No, yo, ¿a dónde me quiero ir? No, vos tampoco No, espera, quieras ir a déjame sacar terminar, el- déjame terminar. ¿Sabes por qué te digo eso? ¿Cuántos jugadores rimbombantes fichó Libertad en los últimos tiempos? ¿Cuántos? Fuera de Tacuara y Roque, ¿cuántos jugadores? ¿Qué está haciendo Libertad ahora? Se están nutriendo las inferiores. Ese es el camino a seguir. Ese es el modelo. Mira, pero fichó a mucho. Fichó a En su Merlini, momento. Fichó a Barbosa, no sé, $3 millones. Tito Villalba, también, cuidado, hay que ver la capacidad económica de Libertad como es también, ¿eh? Distinto eso es. Claro. Cuidado, porque es muy fácil decir que linda escuela, que esto con lo otro y el dinero. Y entonces Cerro y Olimpia tienen que prepararse para competir contra Libertad. Tienen que prepararse bien para competir contra... No va a ser de mero Cerro tiene más o menos actores de el mismo reparto. presupuesto que el Libertad. Olimpia que está medio ahí a los tumbos económicamente. La mitad del presupuesto tiene. Vamos a ser sinceros también. Y Olimpia no puede fichar. O sea, el caso Olimpia es aparte, es su generi. Pero igual, yo soy presidente de Cerro Olimpia y me da este paseo este año Libertad, bicampeón, y me dicen el mejor del siglo XX. Yo voy a sentir vergüenza. Si yo soy Zapac, si yo soy Carona, voy a sentir vergüenza por este paseo de Libertad. Y no es culpa de Libertad. Libertad tiene sobrados méritos para hacer lo que está haciendo en estos momentos. No, por eso yo quiero retomar un poco, porque en realidad el debate no es la radiografía de la actualidad de los equipos involucrados, porque eso estamos todos de acuerdo. O sea, cuando Ariel expresó su deseo, yo critico el deseo, porque su deseo es producto de que uno está demasiado bien y los que le ponen el color y mueven la economía del país desde el deporte están mal. Yo no voy a negar esa parte de la economía porque no vivo en un termo. Pero como le dije a Ariel, a mí no me afecta en nada quién gane porque no formo parte de lo que es la economía desde ese lado de la dependencia. Ahora, si ese nomás es el deseo, ¿sabes lo que hay que proponer, Ariel? Que se cambie el formato del torneo. Porque hay formatos que van a privilegiar cierta mediocridad y cierta tardanza para meterte en el torneo, que es la liguilla. Porque el formato de las liguillas, el formato de los playoffs, no premia al mejor. Premia al que llega en un momento de gracia, en un lazo específico, o tener un gran arquero, tener a grandes penaleros, si es que querés desempatar eso. Por algo, todas las ligas serias utilizan el formato de los puntos corridos. ¿Cuál es el riesgo de los puntos corridos? De que sean aburridos. Y ocurre en todos los países. Anda a Europa.
Salvo Alemania la temporada pasada, todos los torneos terminaron bien temprano. ¿Cuánto le sacó el City al Arsenal? ¿Cuánto le sacó el Barcelona al Real Madrid? ¿Cuánto le sacó el Napoli? Ya ni me acuerdo quién fue segundo, creo que el Lazio terminó. O sea, si vos elegís un formato con ese riesgo conlleva esto. ¿Hace cuánto no se define en la última fecha? El Olimpia, campeón con Cáceres en el clausura de 2022, después de mucho tiempo se definió en la última fecha y también era medio forzado porque Olimpia había llegado con 3 puntos de diferencia. Si se hubiese ya colocado este reglamento que tiene vigencia desde el 2023, ya hubiera sido campeón inclusive, porque hubiese ganado el criterio de desempate porque le ganó los 2 clásicos al único que le podía empatar en puntos, que era Cerro Porteño. Entonces, voy nomás a lo siguiente. Si el tema de debate es lo que dijo Ariel de cómo se mueve toda la maquinaria del fútbol cuando Cerro u Olimpia ganan o cuando ninguno de los dos están en la pelea del campeonato. Entonces tenés que volver a los 90. Tenés que volver... ¿Por qué creen que surgió la idea de una finalísima? Porque los que pusieron esa regla soñaban que Cerro y Olimpia siempre iban a ganar apertura y clausura y iban a jugar. Cuando se percataron que eso funcionó, allá por el 97, 98, y después vieron que no llegaban los dos, liquidaron cuando Libertad, Luqueño, 12 de octubre, empezaron a llegar y ya no hubo más finalísima. Hubo una finalísima que era Libertad 12 de octubre. Ariel sostuvo algunas verdades que son irrefutables, ¿verdad? Sí. Vamos el a ser sinceros, el tema económico, claro. La compañía, todo, ¿verdad? El tema del interés. La fiesta, la emoción. Pero por eso, Ariel, la discusión de que cuando un grande sale otra cosa, pues tiene masividad. Yo ya transmití un partido de Libertad, un campeonato, salí en 2 minutos de la cancha. Recorrí la calle, nada, no había. Mañana de estudio hacen ustedes. Cerro y Olimpia sale campeón, una locura. No, es ya una sé, realidad pero Ariel, o sea, por eso Bruno yo iba, todos estamos de acuerdo con el diagnóstico y yo estoy de acuerdo contigo, no con Fabio cuando vos hablas, claro, hay cosas que vos podés hacer en equipos que no tienen esa masividad. Acá, Sudamérica se maravilla por el modelo Independiente del Valle. No es coincidencia que ese modelo no se genere en los equipos de Guayaquil o el mismísimo Quito. Claro, o sea, porque la presión fue distinta. Vos podés sostenerle a un chico en libertad, hacerle jugar progresivamente, meterlo, que esté activo, porque no es la presión que hay. Por ejemplo, en Cerro, un central se equivoca, no juega más. El chico Álvarez, que todavía está penando lo de Guayaquil. En Olimpia, un delantero. Apareció hace poco este muchacho de buena estatura, ¿cómo es su apellido? Que Aaron Páez. Aaron Páez, no quiere más que juegue. Alan Will, Parsajú Cano, prestaron. por eso. ¿Dónde está ese chico Duarte? Que pintaba en la selección. Ameliano creo que le ahora dieron está. unos cuantos partidos en Olimpia, no querían saber nada, porque por la eso. presión es Entonces, diferente. y no es una cuestión exclusiva de Paraguay, por eso puse el ejemplo de Sangolquí, Independiente del Valle. La cadena Red Bull compra a Bragantino, no va a comprar un Palmeiras. O sea, eso se sabe. Pero para mí acá no se discute eso, porque esa es una discusión que independientemente a cómo va, entonces sí, lo que le preocupa a Ariel y que tiene verdad es en materia de audiencia, atención, facturación, economía. Y a mí me preocuparía porque allí sí... Emoción y show también para el fútbol. Claro, o sea, pero a mí acá pues, Libertad ser campeón, porque no es el equipo popular como el de Cerro, no, es el Olimpia, ¿verdad? Que se llevan la torta, vamos a ser sinceros, 90% y algo. Sí. Entonces, Libertad no genera eso que vos estás esperando, que sea el Olimpia Cerro, o que uno de ellos por lo menos le pelea a Libertad. Por lo menos eso. Claro. Pues ni siquiera lo te estoy diciendo que los dos peleen, Olimpia y Cerro, los palmo a palmo, y que quede rezagado Libertad. Que Olimpia o Cerro le estén peleando a Libertad al campeonato, iba a pintar de otra manera, la gente presta más atención. Pero Libertad no tiene la culpa. Y acá lo que ¿sabes qué es lo que es criticable a lo mejor? Es que un periodista nomás diga, un periodista deportivo, porque no es normal. Yo, ¿hace cuánto que hago periodismo deportivo? 30 años, no soy un tipo de 80 años, 45 años, nunca escuché que don Julio Puerto salga a decir, ojalá que pierda todos los partidos siguientes en Libertad. O sea, sería un escándalo. Que la hipocresía, que esto, yo entiendo la postura de Ariel, porque si, por ejemplo, repito,
yo hablo como obrero. Ahora sí, yo manejo una empresa y la facturación es diferente, hasta capaz lo que dice Ariel tiene sentido. Por eso lo del periodista profesional, lo que tanto se habla, el empleado no puede estar con esos intereses que son superiores. Por eso yo siempre decía, inclusive en la época de Napú, Alejandro Domínguez y compañía, cuando los dirigentes decían, mira qué lindo está el torneo en el tema de la definición, a mí me genera pavor, porque no puede, porque si vos decís, mira qué lindo que está, ¿por qué el dirigente tiene que sacar eso como un mérito? Entonces, pero acá ya lo charlamos muchas veces. Acá hay que cambiar uno de los campeonatos. El tema, Bruno, Dani, es que acá hay que cambiar. No, pero allí caeríamos si yo que soy... la apertura sea de 22 fechas y el clausura sea de otro sistema, hermano querido. Bueno, pero allí es un eufemismo no sé, también. Contraten un profesional que les haga un esquema, un sistema, que haya liguilla, no sé, un mata-mata, todo lindo para cambiar ahí en la plaza, no sé, yo qué más yo entiendo, todo lindo para puede ser un eufemismo a lo que ustedes, y creo que en eso no habíamos encontrado un punto diferente. El formato más justo para premiar la excelencia deportiva es este. Todos los otros formatos es renunciar a lo que es lo netamente competitivo en el nombre del show, que es igualar, y lo que hace rato decía, mediocrizar un poco para que no se suelte un equipo. No, ese es el problema, por eso te digo, Dani, discúlpame que te interrumpa. ¿Sí? El formato es una cosa para atraer más gente o lo que sea, para que el campeonato sea más interesante, entre comillas. Pero una cosa es cambiar, porque no vamos a cambiar, porque si no, Libertad dentro de 5 años gana 10 títulos más. Es que yo le dije, eso sería lamentable para nuestro fútbol, ¿verdad? No, es que hay que buscarle otro, hay que buscar la vuelta. Por atractivo, hay que buscar claro que por atractivo, sí, los jóvenes hoy ¿qué hacen? Pero al final se va a van ser a shopping, pero se van a la casa de su novia, no le interesa, escucha música, se van a hacer cualquier otra cosa, van a la plaza, juegan, vamos a cambiar porque 22 fechas Libertad nos revienta siempre. Pero no es el lema. El lema es acá que el sistema de campeonato, el segundo, tiene que ser diferente para que haya atracción, para que haya, no sé cómo decirlo. Estamos de acuerdo, ya lo debatimos. No quería usar la palabra, pero voy a usar para que sea bien gráfico. Que haya sangres, amigo. ¿Por qué te crees que en otras ligas están buscando vueltas, le ven esto, hacen show, cada vez intentan modificar, alguna vez habló de la Superliga de los Real Madrid, Barcelona, Juventus, qué sé yo, hacer una Superliga con los ingleses? Así está funcionando el mundo del fútbol, porque los jóvenes están perdiéndole el atractivo cada vez más al fútbol, y en nuestro país está pasando peor. Porque ¿quién es lo que va a ver, por ejemplo, Resistencia Tacuarí? Ahora, si vos le decís, ¿sabes qué? Mata Resistencia Olimpia. Ahí pues, mirá, pues si Resistencia aguanta, se defiende, llega a la largue penales y va a Resistencia a la semifinal. ¿Por qué te crees que la Copa Paraguay tiene todavía ese atractivo, no sé cómo decir, ese barniz de suspenso, de decir, mirá, pues este equipo chico le ganó? Esa pues es la atracción. O sea, hay que buscarle una vuelta. Esto no es por libertad. No tiene que ser por libertad. Es que lo que pasa, Bruno, es que el timing, y por lo que dijo Ariel, parece y es por libertad. Porque yo estoy de acuerdo, y siempre era de la idea de que uno con otro formato, y hasta colocaba el tema del mejor el clausura, porque en el apertura recién se van conociendo los planteles y hay que jugar con el formato más justo, y muchas veces lo más justo no es lo más atractivo. Entonces la industria está en esa lucha de encontrar, sin romper la justicia deportiva, encontrarle el lado del show o la sangre, como vos dijiste. Pero en estos momentos, por eso yo le decía a Ariel, yo te acepto tu argumento de lo que es el interés y la masividad. Pero si es el formato es el culpable, esperemos. Si acabamos de decir que cuando pelean y están a punto de ser campeones de Cerro de Olimpia, ese mismo formato de los puntos corridos, había sido que atractivo. Entonces, no. Cuando se debata el tema de los formatos,
que se debata con un Cerro u Olimpia también ganando títulos. Porque ahora parece que es solamente por lo de Libertad. Por eso a Ariel le dije, si tu preocupación es que Cerro y Olimpia no están saliendo campeones, vos tenés que ir al tema del formato. Yo te pregunto, y hasta el propio hincha del Olimpia sabe, el torneo de Gorosito, ¿cuánto tuvo que ver el formato? Todo. Bueno, ejemplo, entonces, mira, el por propio ejemplo, Rodrigo Rojas, ahí en la mira, celebración, dice, Dani, salimos campeones. O sea, yo lo que te digo, y ¿sabes qué? Ese formato cautivó a todo el mundo. ¿Por Dani, qué? Porque por Cerro Olimpia ejemplo, jugaron Castigó al por mejor equipo que era el ejemplo, Cerro de Chiquillarse. Por ejemplo, el tema del promedio hay que suprimir. Bueno, y ahí ya comienza el primer entusiasmo para la gente. Vos haces una mala campaña y te podés ir, hermano. Mira Porque que, no, en realidad, Bruno, es al revés. El tema del promedio mantiene que haya equipos que... ¿tenés el acumulativo ahí, Fabio? El promedio sí. Claro. Porque, fíjate, ¿cuántos puntos hizo Luqueño? Luqueño, ¿cómo está en el acumulativo? 42 puntos. ¿En qué puesto está? Está en el 9º puesto. Claro. 9º del El acumulativo. 11 y el 12 deberían irse. Pero Luqueño siempre está en la zona roja. En el acumulativo está en el 8º en cuanto a promedios. Yo te voy a hablar, el otro acumulativo de Copa está 9º, pero en el acumulativo de promedio está Porque el que- 8º en la tabla claro, el que invertida. asciende recién le cuesta, Claro. le cuesta un montón, amigo. Vos Hay no le estás Luqueño, premiando por eso te puse el al ejemplo que de Luqueño. asciende. Vos le estás poniendo más obstáculos a que recién asciende. Claro. Y se supone que el que recién asciende tiene más dificultades. Porque Totalmente. viene de una categoría inferior a la profesional. Y acá hacemos al revés. Ponemos el promedio. Sí, Edgar, aguántame. Mickey te ofrece toda una línea de especias y condimentos que aportan todo el sabor que necesitas para disfrutar de los platos que más te gustan, siendo protagonistas de tu cocina y de tus mejores momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983 417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnologías de vanguardia desde el año 2006. Teléfono 021-67-66-36. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Campana. Sanatorio San Sebastián. Vamos a los amigos del WhatsApp. Yo creo que los amigos del WhatsApp toditos van a estar con Ariel. 90% porque está jugando con la hinchada a favor. Y los dos grandes, pues Cerro Olimpia. Seguimos, dale, vamos a los audios WhatsApp. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, si se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales. @Solarbanco. Con Solar Banco, sí se puede. Amigos, la calidad del espectáculo también debería cambiar, debería mejorar, porque no te puede ir a ver un partido donde pierden tiempo como loco esos equipos llamados chicos y juegan al empate y se pasan tirando en el piso o cualquier cosa. O sea, hay que hacer un cambio total y los referees son parte de eso. En Petrosur, carga nafta activa 92, Forza 96 y Forza Diesel S10. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos. 0972-730-730. Estamos con los amigos y las amigas del WhatsApp. Buenas tardes, Bruno, buenas tardes a todos. Realmente es difícil que nuestro campeonato sea atractivo mientras tengamos apenas 12 equipos en primera división y la mayoría sin cancha propia. No sabemos dónde se va a jugar, dónde van a hacer el local, entonces es difícil. Entonces hasta el público no encuentra el atractivo a esos eventos que se montan, lastimosamente.
Hola Bruno, así mismo, es los dos primeros que suben, o sea que los que suben la intermedia, un año tienen que jugar gratis. Y que se da, ellos, los otros que se quedan ahí van a jugar a muerte. El espectáculo también. Bruno, es como que ustedes tienen un rating allá arriba y después empiezan a querer bajar porque los demás están con rating bajos, para que los otros le alcancen más o menos. Así lo que más o menos Ariel. Si quieres saber, Bruno, la opinión de los dos grandes, preguntarle a los hinchas de Nacional también, porque en Paraguay solamente Olimpia y Nacional son grandes, después los otros son inventos. Te voy a decir algunos países que tienen el tipo de liga que vos querés, Bruno, que es la liguilla. La mexicana, la colombiana y otras ligas mediocres más. Mientras que en la top 5 ligas europeas tienen un formato de liga meritorio y justo, como dice Chunco. Bueno, pero yo puse como ejemplo, pero que le busquen la vuelta, que hagan, no sé. Por eso dije que contraten a alguien, que vean, pero hay que cambiar para mí el segundo campeonato, para Bruno, que sea más pero atractivo. ese segundo quiero sangre, quiero show, quiero espectáculo. Bruno, no sé si es liguilla, no sé, va a jugar, puse como ejemplo inclusive. No, ¿sabes lo que pasa, que Bruno? juegue Mosquete, No, evite, esos son los ejemplos que después... Puede ser, pero una forma de decir, Dani, que se entienda. Y está bien lo que dijo el oyente, porque ellos tienen liguilla y mira que los mexicanos le ponen cada innovación. El clausura del año pasado, decime que no fue emocionante. Entre tres pelearon. Cerro, Nacional y Olimpia metió un sprint tremendo. O sea, y mira que seguía siendo el mismo formato de este. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a satanizar a Libertad porque ganó bien? ¿O el problema del formato? No, el formato. El tema es que, o sea, hace un año, yo me acuerdo lo que eran esos partidos del Arsenio Rico de Nacional contra Cerro y contra Olimpia. Después, ni hablar de Cerro Olimpia. Ustedes cuando hicieron el partido nacional Ameliano, cuando Bruera falló el penal, claro. Nosotros de lleno Olimpia Sol. Cerro cuando fue a Encarnación y todavía, vos te acordás todavía, Ariel, ¿verdad? Cómo los cerristas vibraban con los goles anulados de Nacional. Claro. 3 metió y uno tipo lo de Paraguay contra Bolivia fue. O sea, hubo emoción hasta el final. Entonces, Hubo. el formato, no. Y el tema es que ahora ni Cerro ni Olimpia están a la altura de Libertad, no están para competir con Libertad. Eso yo decía, ese Bruno, es el tema. Es extemporáneo. La discusión vale, pero para otro momento, y a mí me encantaría si es que se da, pero que lo hagan desde una honestidad intelectual la gente de la APF, decir, todo bien, pero están ganando Cerro. Pero, ¿sabes qué? Hasta Cerro o Olimpia ganando. El Olimpia Trovato, los 4 títulos, ninguno llegó a la última fecha. Sí, vamos a una cuestión. Yo me acuerdo que hay un partido donde ¿sabes qué estaba en juego? El invicto de Olimpia, y hay un gol sobre la hora de Roque contra River. Y el defensor es el Chaco. No había además, porque ya había salido campeón Olimpia. ¿Se acuerdan cuando Olimpia se fue a Ciudad del Este contra 3 de febrero? Había llevado a la sub-20. O sea, cuando termina, ya es para todos. Pero voy nomás, que se debata después de un título de Olimpia, de Cerro. Cerro en la pandemia metió un sprint tremendo. Cuando volvieron, y 8 le estaba sacando Libertad. Y fue tan bueno lo del equipo de Arce que Cerro sale campeón anticipadamente contra River. El partido donde Pulpito hizo su único gol, de cabeza hacia novena. Entonces, voy nomás. Cuando debatamos lo del formato, perfecto. Pero en este momento, y más después de la declaración de Ariel, esto suena a que es por el tema de Libertad. Bruno, sencilla es la cosa. Hay que cambiar el arbitraje. Hay que importar de la segunda o la tercera de Inglaterra todo su plantel de árbitros, se instala acá. Y que se juegue, que se deje jugar como se juega en Inglaterra, que sea más violento, que sea más sangriento. Y ahí vas a ver cómo va a mejorar el fútbol, va a ser más purete, sencillo. En Paraguay, Pirelli es el centro telomático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro telomático, el centro de servicios más importante del país. Buenas tardes, Bruno y sus compañeros de mesa. Es difícil que la próxima rueda o el próximo, ¿cómo es que se llama?
partido que juegue Libertad pierda, los próximos partidos pierdan Libertad, porque todos los referees tienen el sponsor por la espalda, Bahía, Repillabio, Bahía, están pagados por el presidente honorario de Libertad, y quién le va a quitar puntos de Libertad así, pero más gana la de campeonato. Hola Bruno, yo creo que este formato actual de partidos corridos es el más justo deportivamente, pero sería mucho más atractivo si el nivel de los equipos es más homogéneo. El problema acá es que son 3 equipos los que siempre salen campeones, por eso hace que el torneo sea aburrido. Bruno, buenas tardes. Es difícil que se juegue un campeonato con 11 equipos. Es una pena que esto está pasando en nuestro país, porque nosotros no podemos tener un 20 equipos en la primera, el fútbol paraguayo. Por eso nunca surgimos como futbolísticamente en el mundo entero. Somos pobres futbolísticamente. ¿Por qué no se le da a esos equipos de interior? Hacemos 15, 16, 18, 20. En Argentina, por ejemplo, tiene 28 equipos en la primera. Y todos juegan a muerte. Qué pena, Bruno. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros. Sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Disfruta de una gran variedad en televisores, celulares, heladeras, lavarropas, aires splits, congeladores, parlantes y mucho más. TV Win Smart de 32 pulgadas, ahora solo 18 cuotas de 99.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Buenas tardes, soy de Olimpia y no estoy de acuerdo con esa opinión de que Libertad pierda para dar entusiasmo. Este campeonato ya no da más entusiasmo a nadie, ni aunque pierda 2 partidos. Fue muy mediocre y además se merece el que gana y el que hace el esfuerzo por estar arriba, que llegue nomás primero, aunque sea faltando 6 fechas, para que los otros aprendan. Sencillo, Bruno, sacarle a Libertad, a Carte de Libertad y a ver si ¿Qué hace Libertad? Ahí va a haber otra vez competitividad. ¿Cómo vas a competir con Carte? Decime un poco. Los 11 clubes restantes cuando tiene un presidente narcotraficante que va a estar lavando su plata ahí. Sencillo, ahí Libertad le tiene muchísimas ventajas. 48 millones de dólares en 2 años. Ese es el problema. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. El gran problema del fútbol paraguayo es que no es un producto atractivo y todas las aristas están involucradas: el arbitraje, las dirigencias, los jugadores, todos convergen en un fracaso absoluto y presentan un producto horrible como lo es el fútbol paraguayo, de baja competitividad. Y ya llevamos varios años sin clasificar a mundiales y sin ganar copas internacionales. Así que el gran problema es el producto. Cuando juegan Cerro y Olimpia, ¿cómo sigue el campeonato nacional? Ayer goleó a Guaraní 4-0. Vamos con los detalles, por favor. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia.
cambia todo. ¿Sabías que desde la app tenés la posibilidad de hacer adelantos de efectivo en tu tarjeta con tu tarjeta de crédito? Y si sos cliente Visión, lo podéis hacer hasta en 10 cuotas y sin intereses. Ingresá a la app y aprovecha este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Recordamos los resultados registrados ayer. Victoria Nacional 4-0 sobre Guaraní. Victoria estratégica en el acumulativo para sacarle 6 de ventaja a Olimpia, por ejemplo, y otros puntos más a los otros perseguidores, como lo sería Ameliano mismo, que ya ahora le saca 8 puntos de ventaja. Nacional está a 3 de Guaraní. En el otro partido, ayer dio un golpazo también en el promedio Guaireña. Le ganó a Tacuarí 3-1 en Villa Lisa, lo que produjo la salida de Aldo Bobadilla. Está para ser técnico de Tacuarí Robert Pereira Molinas. Está para confirmarse en las próximas horas. Sería presentado esta tarde la vuelta de Robert Pereira entonces en Tacuary. El partido para hoy, atención con este juego que también tiene mucho que ver con el promedio, 19:30 horas, Luqueño va a recibir en el Feliciano Cáceres a General Caballero. Para mañana, único partido, Libertad recibiendo a Ameliano La Huerta a partir de las 19:30 horas. El sábado, Olimpia va a recibir a Trinidense en Para 1 a partir de las 18 horas y Cerro Porteño va a recibir a Resistencia 20:30 horas en la Nueva Olla, los partidos de la fecha 15. La fecha 16 va a arrancar el día domingo. Todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realizad tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde los indiques. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmoliva. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Con Sueño Lar, octubre es el mes para renovar tu hogar. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito de Itaú en Somiers Livings y Muebles Nacionales y 20% off en productos importados seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestras tiendas de Sueño Lar o visitarnos en www.sueñolar.com.py. Sueño Lar, sentí tus sueños. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionet purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde las 12 direcciones. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Johnny Móvil Ex Free, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Bruno, buen día. Saludos para todos. ¿Todo bien, Johnny? Bien, bien, señor. Está para volver, ¿cierto, Alejandro Silva? ¿Disponible? Sí, por lo menos en el último informe médico que tuvimos en esta semana, Alejandro Silva está totalmente recuperado. Richard Ortiz falta un poquito para integrar ya el equipo titular, o por lo menos estar a disposición del cuerpo técnico, y también el arquero Gastón Ortiga. Ya empezó a trabajar, pero me parece que por la cantidad de tiempo que estuvo parado Gastón Olveira, seguirá dejando Juan Espínola. Veremos en qué momento retorna el arquero titular de Olimpia. Otro que parecía que iba a empezar a tener mayor cantidad de minutos con el técnico es Juan Manuel Romero. El Manu Romero está lesionado y está descartado para lo que será el partido del sábado ante Trinidense en el Bosque de Para 1. Olimpia que va a contar con el arquero Espínola, estuvo en la banca de explicación los 2 partidos, y Mateo Gamarra, que no fue tenido en cuenta. 4 partidos o 2 combos convocado Mateo Gamarra y ni siquiera fue a la banca de expectativa. Lateral derecho, el colombiano Sergio Tálvaro se perfila para marcar la punta derecha porque está lesionado Salazar, se está recuperando también, prácticamente en la última etapa de su recuperación, pero estaría el colombiano marcando la punta derecha, y por el sector izquierdo está Facundo Sabana para retornar. Bueno, aguantame un ratito, Johnny, quédate por favor. Regi Márquez, gusto de saludarte, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Bruno. ¿Cómo ven? ¿Cómo está vos? Bueno, Regi, se fue Bobadilla, ¿renunció o lo renunciaron? ¿Cómo es el tema? No, ayer ya, ¿no? Y por la amistad que yo tengo con él y aceptar porque yo he dolido y ¿qué pasa con Carlos, los responsables? Sale entrecortado. Ajá. Regi, ¿y vos te animarías a dirigir el equipo? ¿O estar en la banca, que otro dirija como oficialmente en los papeles, pero vos seas el técnico? y para hacer los puntos que estamos haciendo, puedo asumir yo, ¿no? A la gran Francisco Campo, ¿no? Pero yo no tengo carnet y no entiendo mucho de eso, entonces yo prefiero contratar profesionales. Pero podés poner un técnico con el carnet y dirigir vos. Sí, pero yo soy responsable de muchas cosas, ¿no? Entonces yo prefiero tirar esta responsabilidad al nuevo director técnico, ¿no? ¿Quién va a ser el técnico de Tacuarí? Y estamos hablando con Robert Pereira y con Farrar, ¿no? Son los dos nombres que Farrar. Pero el primero de la lista es Robert Pereira, que ya conoce el grupo, que ya maneja, ¿no? Y bueno, y ya tuvo en esta situación misma año pasado, ¿no? Entonces, ojalá podamos llegar a un acuerdo y firmaríamos, ¿no? Muy bien. Entonces es muy cerca lo de Robert Pereira. Iván Almeida no, ¿verdad? No, Iván salió y yo creo que no es el momento de traerle, no tiene sentido ninguno. Ya, perfecto. Bueno, y un milagro, dice, acá me estaban pasando 18 puntos, tienen que hacer, ¿cierto? No. No es tanto con así. 12, 13 puntos, ¿no? Pero sí es un milagro porque no hicimos eso en todo un semestre, o sea. Claro, lo que no hiciste en todo el semestre prácticamente lo tenés que hacer ahora. ¿Cuántas fechas quedan? La 15ª ahora. Y ya jugó 7 fechas nomás ya quedan. 8 en 7 fechas tenemos que hacer 12 puntos, 4 victorias más o menos. No, es mucho, Regis. Es que eso depende mucho también de lo que haga. Acordate que hicimos 14 puntos en la primera vuelta y quedamos en último de vuelta porque Resistencia y Luque hicieron muchos puntos. O sea, eso depende mucho de lo que te hace su rival, ¿no? En apertura hicimos 5 puntos y no estábamos en último. O sea, eso depende mucho de cómo va su rival, ¿no? Pero sí, muy difícil, tenemos que ser sinceros, ¿no? Pero no vamos a tirar la toalla, vamos a pelear hasta el último minuto. Muchísimas gracias, Regi, un abrazo. Suerte, Bruno, saludo a todos, chao. Adiós, Regis Márquez. En Paraguay, el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Varta te acompaña en todas las situaciones, en los climas más extremos. Baterías Varta con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Varta. Un golazo. Chacomer, respaldo total. Tapelo Villa sortea una Bronco Sport 4x4, 0 kilómetro con tu compra de unidades for New Holland. Ya estás participando, no te quedes sin la oportunidad de ganar. Llama al 021-671-900 para más información. Tapero Villa, 50 años juntos. Los jueves en Farmacias Catedral tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Sala Dix te da el pase para vivir el fútbol de la mejor manera. Participa por el sorteo de 2 salas 5 estrellas y 30 vouchers de 1 millón de guaraníes. Para que te suscribas a la plataforma que quieras, envía Sala Dix al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.
olimpia.com.py y entérate cómo participar. Sorteamos todas las semanas. Hay fútbol, hay Saladix. Bueno, está Johnny volviendo a la realidad del Olimpia. Acá me dicen, Johnny, que hasta el 11 de noviembre tiene tiempo Olimpia para pagar el caso Jorge Rojas, aquel extremo que jugaba en Cerro, fue al Benfica. Ese es, ¿verdad? Jorge Rojas. Sí. O si no, pierde los puntos Olimpia. Claro, porque está claro, Bruno, que decía el doctor Acosta que tenía que salir una resolución, no me acuerdo muy bien el término que había utilizado, y que después de ese tiempo corrían 7 días para que Olimpia pueda pagar los argumentos. Exacto. En caso contrario, el jugador, en este caso, tenía que volver a comunicar, y allí sí el Tribunal de Justicia Deportiva sacar o quitar los puntos al Olimpia. Y en cuanto a otras demandas, Johnny, ¿alguna novedad? No, lo que surgió ayer fue la situación de sanción al Olimpia por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol, $100,000. Si bien es un monto que en este momento Olimpia no va a sentir, porque se le va a sacar en la próxima edición de la Copa, ya sea Libertadores o Copa Sudamericana. Olimpia denuncia al hincha por racismo y ver si es socio, primero identificar si es socio, llevar su caso al tribunal del Olimpia. Habría que ver si es sancionado como socio o como hincha esa persona que sale en ese video insultando al hincha, en este caso de Fluminense. $100,000. Olimpia fue multado. En cualquiera de los casos, Johnny, me parece que tienen que prohibir de por vida el ingreso, porque claro, es un perjuicio enorme y no es la primera vez que ocurre. Y conste que el club hizo el trabajo de concienciación a través de los medios, también tuvo espacio en gran medida este hecho, y vuelve a repetirse. No solamente pasó con Olimpia, que no es la primera vez, pasó con Cerro Porteño, y lo de Olimpia se sabe perfectamente la situación acuciante económica que vive, y un $100,000 son más de, ¿cuánto? Cerca de 800 millones de guaraníes. Totalmente, cerca de 800 millones de guaraníes que Olimpia va a dejar de cobrar el año próximo en Copa Libertadores o en Copa Sudamericana. Y no solamente eso, Ariel, sino que le saca un porcentaje al sector norte, porque este caso se produjo en el sector norte. Recordemos, Fluminense tuvo a su gente en preferencia lado norte, y allí este personaje hacía el gesto del mono hacia la hinchada brasileña. Entonces la Confederación castiga al Olimpia. La idea seguramente es identificar y el socio, castigarlo al hincha, y si no es socio, seguramente prohibirle el acceso. Hasta se pensaba en un momento dado castigarlo económicamente. Habría que ver argumentos para llegar a ese punto. Pero en fin, ya está la denuncia de Olimpia en redes sociales, incomodidad por parte de la directiva sobre este caso, porque ya ocurrió en su momento, se denunció, Olimpia trabajó en las redes sociales en los dos partidos, contra Flamengo, Fluminense, y finalmente ocurrió, y ahí está el resultado. Yo creo que sobre el punto es una batalla perdida, salvo que le encuentren el mecanismo, y recuerdo que le había consultado al propio presidente de Cerro, porque mira que hace poco también se dio libertad, y no pueden hablar en los 3 casos, muy bien identificables todos. Si no le encuentran del lado civil, entiéndase que el que va y hace estos gestos. Después podemos debatir, porque es otro tema, de por qué se es tan duro con algunas cuestiones que son males de la sociedad y en otras se deja pasar. Pero ante esto que está establecido, de que para la Conmebol el tema del racismo, el tema de la homofobia, se penan con más vehemencia en comparación a otras situaciones, que los clubes le encuentren la vuelta para que, hablando mal y pronto, le toques el bolsillo a los afectados, o a los que se creen simpáticos, o los que creen que están haciendo una causa para el club que supuestamente defienden, porque si no, esto nunca va a acabar. Porque, ¿por qué vos haces eso? Porque vos sabés que no hay consecuencias. Si ahora decís, no, se le ha identificado al hincha, al socio, y se le prohíbe el ingreso al estadio. ¿Y? Es lo mismo al que quiere invadir para sacarse una selfie con Messi.
vos sabés cómo le va a doler, entre comillas, que le prohíba. Probablemente sea alguien que ni siquiera es futbolero, pero se sacó Este de la Bandeja Norte no creo que sea socio. Primero que es un muchachito, ¿verdad? Segundo, Bandeja Norte no creo que sea socio, sinceramente. Y el perjuicio que le está causando al club, porque vos sabés lo que son $100,000 y encima el próximo año, si es que clasifica Olimpia a la Libertadores o va a la Sudamericana, no va a poder usufructuar todo el sector norte. Pero seguirán por culpa habiendo de un muchachón, no sé qué decirle. No, la vez pasada en la Nueva Olla el que le hizo a la Palmera era un muchachón. El de Libertad parecía un tipo, no voy a estereotipar, pero joven que seguramente tiene algunas facilidades también. El próximo partido no va a habilitar el norte, pero de cualquier parte va a aparecer otro otra vez. Es que es una cuestión obvia. O sea, no hay caso. Cuando el ser humano, entre comillas, se ataja ese impulso por la frustración, porque son los 3 casos de derrotas deportivas de los equipos paraguayos. Y más allá de que también hay una especie de provocación de, mira, te estoy cargando y al lado está el celular grabando para ver si es que hace o no el gesto, que está mal. Entonces vamos a terminar. ¿Cuándo vos te paras cuando decís, espera, esto puede tener consecuencias? Vamos a caer en el mismo ejemplo, de vos cruzar Puente de Amistad o acá, los muchachos se comportan. ¿Por qué? Porque en un lado hay impunidad y en el otro no. Y en estos momentos en el mundo del fútbol ocurre esto. Y ustedes ya marcaban lo que significa $100,000 para Olimpia. Es más, arrancaba y Bruno decía lo del caso de Jorge Roja, o cuando hablamos acá con el presidente Independiente. Olimpia ni eso puede hacer, de patear hacia adelante lo que algunos hasta tomaban Dani, como si no me sorna. equivoco, en la tercera de Olimpia paga, que es multado. Sí, pero ¿sabes qué voy, Ariel? Viste que después, y eso había gente que entre comillas celebraba, no, formar fila, eso. Ni eso puede hacer porque este es un dinero que te debita automáticamente la Conmebol. O sea, no es lo que te doy a vos, Ariel, 3 millones por tu participación en la Libertadores. Cayó una multa de 100,000, voy a patear un poco. No, ya te descontaron. O sea, ni podés hacer lo que muchos clubes hacen con el salario de los jugadores o los premios. O sea, así de inmediato es. Otra demanda, ¿verdad? Que vos estás alargada, chicana. Jorge Rojas es de la época de Trovato es. Entonces, ni eso podés hacer. Pero yo te digo, por cómo está la sociedad, por cómo está el fútbol, esto, si no se puede apretar desde lo económico a la gente que va, es una batalla perdida. Johnny, probable equipo de Olimpia para el fin de semana, por favor. A ver, vamos a ver si el lateral por la zona derecha se confirma lo de Otto Álvaro, y también el medio campo. ¿Quién lo acompaña? Alejandro Silva. Porque no está Richard, por ahora Ramón Martínez está recuperándose, y también el caso del Sub-18, si va a contar Francisco Arce. Con otro juvenil, Aaron Páez, recordemos, fue Sub-18 en 2 partidos, contra Resistencia y también contra Nacional, y veremos si en este partido contra Trinidad se lo utiliza. En el arco estaría Juan Espínola, lateral derecho Sergio Tálvaro, los centrales Romaña junto a Mateo Gamarra y Facundo Zavala, aunque también se pensó en su momento en colocarlo a Romaña como lateral derecho, que juegue allí Saúl con Mateo Gamarra, y por el sector izquierdo Facundo Zavala. En medio campo, Fernando Cardoso, Alejandro Silva, probablemente juegue Marcos Gómez, Tito Torres, y adelante Brian junto a Derly González. Esta es la probable alineación del Olimpia para medir Trinidad el próximo sábado, 20:30 en el Bosque de Paraguay. Gracias, Johnny, un abrazo. Hasta cada momento. Con Cubiertas como Tire andas sin preocupaciones porque tus cubos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con Cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Ahora Gas Corona llega a Aregua, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien. Gas Corona amplía su zona de cobertura llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica, Aregua. Disfruta ya de la calidad de un buen gas. Haz tu pedido al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas asterisco 427 y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona llega hasta donde estés. Octubre en Inverfin viene regalado. Precios super
super promocionales en todas nuestras categorías, tecnología, electrodomésticos y muebles. Además, con tus compras podés llevarte increíbles regalos en productos seleccionados. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. El sabor y la calidad de los productos Upisa están testados en los mejores y más exigentes laboratorios del país, las parrillas de la gente, porque la certificación de calidad que más importa es la tuya. Llena tu parrilla de sabor con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa y prepárate para escuchar Upisa. Upisa, calidad desde su origen. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, el jugador Nicolo Fagioli fue sancionado con 7 meses. Y el mismo jugador, dentro de su testimonio ante la Fiscalía de Turín, confesó que recibió duras amenazas por sus elevadas deudas y que llegó incluso a pedir dinero a sus compañeros de equipo para saldarlas. 3 millones de euros. 3 millones de euros dice que llegó a deudar y le pedía de a 40.000 euros a sus compañeros. Sí, increíble. 22 años tiene el jugador. Y él fue el que empezó todo, o sea, él fue el arrepentido y a partir de ahí después saltó el caso de Tonali. Tonali aparentemente también ya dijo que había apostado a favor del Milan en un partido. Sí. Y está también expuesto, aunque al ver que son 7 meses para el otro, no creen que podía ser la prensa italiana ahora. Un año. Tonali. Y sí. está el otro también que jugaba en Roma. Zaniolo. Sí, está también. Están metidos en una situación que realmente sacude al fútbol italiano. Y también para hablar un poquito ya, claro, lo de Neymar en este caso y la lesión que tuvo, envió un mensaje también a través de sus redes sociales de lo que significó para él este momento. Y bueno, es la lesión más importante que tiene el jugador. Recibió mensajes de Suárez, sus ex compañeros también, Casemiro mismo también, para este momento de Neymar, que va a estar fuera de las canchas unos 6 meses después de esta delicada lesión de rodilla. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Encontrá la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Vení en Arete y salí diciendo y unos tragos en Arete. Encontrá lo que necesitas para armarte un trago y brindar por terminar la semana. Te esperamos todos los viernes donde tenés 20% de descuento en toda nuestra bodega. Vení donde da gusto comprar. Juanma, Móvil Efri, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Aguántame un ratito. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. La prensa brasileña empezó a llamarlo el Messi paraguayo, a Robert Junior Silguera, que está para jugar con la selección sub-15, una serie de amistosos contra Colombia, Chile, Brasil. Desde mañana se juega en el Carfen. Hablamos con el técnico de la Selección Nacional Sub-15, Gerardo González. ¿Qué decía con respecto al chico oriundo de Guarambaré? Él viene de un club muy importante. Yo creo que en esa parte le estará dando sus primeros pasos en cuanto a su formación. Y vamos a ver, ahora llegó. Para verlo, nosotros creamos esta cuadrangular que es el profesor Elvio Paulo Rosso, el que organizó todo esto, un partido contra Chile, un partido contra Colombia y otro partido contra Brasil. Y también, por supuesto, hablamos con el representante de Robert Junior Silguero. Estamos hablando de Paulinho Carvalho. Ya es su representante teniendo 14 años. El chico tiene contrato de formación con Palmeiras de 3 años. Esto nos decía su representante brasileño. ¿Cómo le conoce usted a Robert Junior? Su familia foi a Brasil para trabalhar, levou seu hijo para jogar em uma escola de futebol e começou a jogar, se destacar
e conhecemos a família, passamos a ajudar a família e assim se foi, já são 4 anos já. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces, en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante, calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Juanma. Sí, Bruno. ¿Cómo están las cosas en Cerro? Recibe el domingo a las 20:30 al equipo de Resistencia en la Nueva Olla, con la ausencia por acumulación de tarjetas amarillas entre categoría y reserva y primera división del volante central Fabricio Peralta. Allí Víctor Bernay deberá decidir quién es el reemplazante de Fabricio Peralta en el medio campo. Si lo hace con 2 delanteros, es decir, si prescinde de uno de los 3, cambiando de esa manera de esquema, o directamente si mantiene ese esquema de 3 volantes centrales y en todo caso reemplaza directamente por otro volante central a Fabricio Peralta. Esa es la cuestión que va a definir hoy Víctor Bernay. En caso que se decida por la segunda opción de mantener los 3 volantes centrales, allí la opción sería Rafael Carrascal, el colombiano, junto con Wilder Viera y Damián Bobadilla, que ya retornó de la selección. Por otra parte, mencionar que Eduardo Brock ya cumplió con los 2 partidos de suspensión después de haber sido expulsado en Villarrica contra Guaireña, pero la tendencia es que arranque y que se mantenga la misma dupla de defensores centrales, con Lucas Quintana y con Ronaldo de Jesús López. Eso lo va a definir, reiteramos, hoy entrena Cerro por la tarde y allí Víctor Bernay tendrá una confirmación seguramente o pondrá en campo al equipo que arrancará el partido del sábado ante Resistencia, 20:30 en la Nueva Olla. Juanma, ¿hay quietud todavía? ¿Se espera el fin del campeonato o vos ya crees que hay una especie de planificación, ver el tema del técnico, jugadores que no van a seguir? Por ejemplo, este jugador Carrascal, ¿verdad? Yo creo que Cerro lo tiene que prestar, ya que compraron su pase, le hicieron un feroz contrato de no sé cuánto tiempo. Por lo menos ponerlo en el mercado, ¿verdad? De libro de pase de préstamo, no sé. A ver, sí, de hecho, sí, según lo que tenemos como información, principalmente Fernando Jubero ya se está moviendo con relación a lo que va a ser la temporada 2024 en Cerro Porteño. No se habla todavía de técnico. Todavía la confianza de Víctor Bernay obviamente tiene el vínculo hasta diciembre de este año con el Ciclón y va a depender mucho de la campaña que realice en este torneo clausura. Hasta aquí al menos conformidad, hasta el último empate contra el General Caballero. Un poco se entiende también que está utilizando a muchos juveniles de la formativa de Cerro Porteño, por el momento aceptables, satisfechos en Cerro Porteño con el trabajo de Víctor Bernay. Habrá que ver qué pasa hasta fin de año. Con relación a los refuerzos principalmente, me dijeron que también ya están comenzando a mover, a ver carpetas, a reunirse con empresarios, todavía nada muy avanzado y nada muy concreto, pero sí ya están en el mercado observando y adelantando algunas gestiones, principalmente con la cuestión de ojear a futbolistas, ese departamento que también está trabajando. Y la cuestión puntual de Rafael Carrascal, hasta aquí las veces que preguntamos nos dijeron que él es un activo importante del club, que Cerro justamente mencionan eso, que acaba de hacer una inversión muy grande y un préstamo no se descarta, pero debería ser con costo.
es decir, que Cerro debería recibir un dinero en caso que reciba una oferta por Rafael Carrascal a préstamo, por ejemplo, y que aparte hay que ver bien también las condiciones, la opción de compra, obligatoria o no, y todas esas cuestiones. Pero sí, evidentemente, estamos hablando de uno de los futbolistas con uno de los salarios más altos. A lo mejor el rendimiento hasta aquí evidentemente no ha convencido la situación de Rafael Carrascal. Y ya que vamos puntualmente, caso por caso, lo que sí me dijeron es que está prácticamente confirmado, salvo pase algo extraordinario de aquí a fin de año, la continuidad de Fernando Fernández, que tiene un año más de contrato con Cerro Porteño, pero así como están las cosas, este torneo clausura sería el último de Fernando Fernández con la camiseta azulgrana. No rindió en Cerro Porteño. ¿Y lo del técnico? Lo del técnico mantienen con mucha cautela. Hasta aquí, reitero, están satisfechos, conforme hasta aquí. Son 3 partidos los dirigidos por Bernay, 4 con el partido de Copa Paraguay, y hasta aquí al menos, no sé si conformes, pero todavía con el crédito importante o con un crédito por parte de la dirigencia, del entrenador Fernando Jubero, Víctor Bernay, allí en el banco de suplentes de Cerro Porteño. Probable de Cerro, entonces, Juanma, para cerrar. La probable alineación de Cerro Porteño: Jan Fernández en el arco. Me dijeron que Alan Núñez podría perder el puesto de lateral derecho. Así como están las cosas, retornaría Alan Benítez en esa posición. Jan Fernández, Alan Benítez, la dupla de centrales no se tocaría con Lucas Quintana, Ronaldo de Jesús. La presencia de Santiago Arzamendia por izquierda. En el medio campo, los 3 volantes centrales, Damián Bobadilla y Wilder Viera asegurados. Rafael Carrascal posiblemente reemplace a Fabricio Peralta, Federico El Pachi Carrizo, Cecilio Domínguez y Diego Churín. La probable alineación de Cerro para enfrentar el sábado de Resistencia. Bueno, un abrazo, gracias Juanma. Dale, Bruno, reiterar también lo adelantado ayer por el compañero Wilson González. Finalmente el partido de la siguiente fecha, la fecha 16 ante Trinidense, que en principio estaba programado en Ciudad del Este, se jugará el martes en Villaliza. Reiteramos, partido de la fecha 16, no va a Cerro Ciudad del Este, va a jugar ante Trinidense en Villaliza. Bueno, qué lindo, hermoso. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Uno de sus productos estrella, el sabrosísimo cuadrado C, más conocido como fiambre primavera, el fiambre con verduritas deliciosas frescas, para sándwiches, para tartas o como las prefieras comer. Se presta para un montón de recetas con Ochi. Con Ochi tenés todo listo. Productos Ochi, lo mejor. El golazo de la semana merece un brindis. Vos que estás entrenando, trabajando, ¿sabías que ahora podés disfrutar de una Heineken en situaciones donde antes no podías? Con Heineken Cero, ahora podés brindar mientras disfrutas de la pasión del fútbol. Heineken Cero, todo el sabor, cero alcohol. Concubinos, matrimonios, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la Polmo Parejas, 10% de descuento, con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios, contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo, maridaje perfecto tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Lactos Treble, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Iso Lady de Treble, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Lactos Treble, nutre tus emociones. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Atención para la gente que transita zona de San Lorenzo, la ciudad universitaria. Mucho tráfico en avenida Julia Miranda Cueto.
desde Sargento Silva hasta Azara. No te olvides de pasar por tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. A todo ponele Vistoni. Al mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor. Vistoni, líquido para radiador verde o rojo. Vistoni, grasa automotriz afloja todo hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Y tenemos que hablar de las estadísticas que tienen que ver con el acumulativo, porque habíamos repasado esta fecha del campeonato y ahora vamos a conocer en su totalidad cómo están ubicados los equipos. Libertad 84, Cerro Porteño 65, Guaraní 57, Trinidense tiene la gran oportunidad de poder por lo menos alcanzar a Guaraní si empata o pasarle a Guaraní en ese cupo de Libertadores. Está a un punto de Guaraní, tiene 56, Trinidense. Nacional tiene 54, que se ubica mucho más tranquilo ya en ese lugar de expectativa. Si no clasifican a Libertadores, asegura Copa Sudamericana para el próximo año. Olimpia tiene 48, está a 6 de Nacional, y el último cupo por ahora en lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana es para Ameliano, que tiene 46. General Caballero está con 43, está a 3 puntos del último cupo de Copa Sudamericana, así que Ameliano, si sigue perdiendo, se puede complicar, porque General Caballero está creciendo, está a 3 puntos del último cupo de Sudamericana. Después ya vienen los otros equipos. Luqueño está a 4 de ese último lugar de clasificación con 42, Resistencia 35, Guaireña 34 y Tacuarembó con 30. En la tabla de promedio, Tacuarembó el último con 1,024, Resistencia con 1,050 y Guaireña, que ganó, respira un poco mejor, está más tranquilo con 1,094, los principales lugares en cuanto a lo que tiene que ver con el promedio y los descensos directos que por ahora los ocupan Tacuarembó y Resistencia. ¿Te empieza a pasar que disfrutas de ir al bar tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial? ¿O que podrías irte de fiesta hasta cualquier hora, pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo? Entonces estás para una Pilsen Extra, una cerveza pura malta de calidad internacional. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Bueno, quiero agradecer la confianza al grupo Chacomer, porque vamos a estar con la Copa Integración, segunda edición 2023. Fútbol categoría masculina, 5x5, cuadrangular, relámpago. Participan los campeones de Chacomer, Atlantic, Alas, Grupo Chacomer, lugar Fanáticos Boyani. 19 horas. Sí, no, así se preparan. Fabio, ¿vas a estar conmigo, Fabio? Claro, hacemos la supuesto. final a las 21 horas. No tenés nada que hacer el viernes, ¿verdad, Fabio? ¿Este viernes, mañana? Sí, no, este viernes 20, hermano. La finalísima vamos a hacer.
Ya está eso, Fabio. Bueno, cómo no. Un saludo. Vos sabés que están trabajando en la casa del amigo Asadito Aquino y están escuchando nuestro programa los obreros, por supuesto. Un saludo para Carlos Alberto Rojas, le dicen Gordi, Diego Arrúa y Dani Arrúa. Un saludo para ellos. No, ese Gordi, ¿cómo? Y no sé, Carlos Alberto Gordi Carlos Rojas. Alberto se llama, pero le dicen Gordi. Sí. ¿Pero y sus compañeros le dicen Gordi o su señora? No sé. Su mujer. Diego Arrúa y Dani Arrúa. ¿Dónde están le trabajando? diría un tipo Gordi? No, yo no. sé, Fabio. Así que... Gordi es Yumina. Felicidades a Osmar Aquino que está ampliando la casa. Dice. Me pone contento por lo de Gordi no me cierra. No, y él puso así, no sé para qué ¿Cómo puso. Estamos algo serio, torneo relámpago, 5x5, modo champion de Chacomer, hermano, y me salí con el saludo a Gordi. Y bueno, un saludo para el amigo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vos le diría Gordi a tu amigo? No, nunca. No, ya está. Me entrego, dale, quiero ir directo a Tacumbo, hermano. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierropar, crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Tenés problemas de filtraciones con Rebotec impermeabilizantes? Solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida, sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país. Entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Cumplimos con todos, Edgar. Todos, Bruno. Sí, bueno, señor. hablamos con el representante, gracias Edgar. El representante Paulinho es el nombre, ¿verdad? Paulinho Carvalho. Habló de Robert Junior Silguero. Sí. El Messi paraguayo, le dicen al jugador del Palmeiras, citado ahora por la selección sub-15, esto lo dijo Globo, no es que dijimos nosotros. Y Gerardo González, muy cauto, dijo, vamos a verlo. ¿Cómo le conoce usted a Robert Junior? Su familia foi a Brasil para trabalhar, levou seu hijo para jogar em uma escola de futebol e começou a jogar, se destacar, e conhecemos a família, passamos a ajudar a família e assim se foi, já são 4 anos já. Começou o primeiro partido, já se destacou e chamamos para jogar pela equipe sub-11 de la escola. E há muitos observadores de equipos. Então, que chamou a atenção de todo o equipo de Brasil. Todos. Pero que Palmeiras fez uma proposta melhor para sua família, trabalho para papá e condições de escola particular. Foi que nós achamos melhor para Palmeiras, até porque Palmeiras hoje vive um momento bom em sua base. Muitos jogadores revelados, muitos jogadores aproveitar de equipe profissional, então nós achamos que era o melhor. Já tem contrato de base e quando se fizer quando tiver com 16 anos, se tudo correr bem, será feito contrato profissional. Hoje a preferência é de Palmeiras por estar lá há mais de um ano já. Em Brasil se chama contrato de formação, que a partir de 14 anos já se pode firmar. Então sei que já tem contrato de formação, que esse quando são 3 anos máximo, e pelo que com 16 anos já pode firmar um contrato profissional. ¿Y él firmó los 3 años? Sí, 3 años. El chico, la familia, quieren que él juegue por la selección paraguaya. Sí, ficaram muito satisfeitos quando teve o convite de coordenador, e nós falamos também que seria muito bueno, e não há empecilho, está muito feliz y quiere jugar para la selección paraguaya. Eso zurda, del sector contrario, piernas cambiadas, en fin, todo del sector. Él es zurdo, pero yo lo hago jugar a la derecha
en este momento desde anteayer está con nosotros y lo estamos observando y valorando de a poco a ver qué nos puede dar para eso de estos partidos, en lo cual uno ve algunas cosas que nos pueda mostrar este muchacho que viene del Palmeiras del Brasil con 14 años. Es zurdo, es hábil, y eso tiene Messi. Es hábil, es zurdo, tiene muy buena gambeta, una estatura normal, no es tan grande, es flaquito, hábil, rápido. Ya lo van a observar, ya lo van a valorar también ustedes. Para eso justamente se hace este cuadrangular internacional, para valorarlo a todos ellos y sacar nuestras conclusiones cada uno de nosotros. Prudencia nomás, y apoyarlo un poco a él, no cargarle tanto. Él tiene 14 años, no le podemos dar una responsabilidad tal, sino que nos muestre lo que tiene